Con el tweet sentado en el sofá de casa. Te llabré directo desde el medio de la plaza para traerte información de la manera más exacta que Fernando ya redacta para poder calmar la masa. Una que te clava equipaciones sin que salgan. Atrapa cada momento a su lente, nace escapa. Diseñan su futuro con tesón y confianza, poniendo más trabajo, equilibrando la balanza. Vídeos que han perfecto por el arquitecto Iván. Si hay algo que se escapa, él te lo puede encuadrar. Domingo a pie de campo no se puede controlar. Cada vez que hay gol del Recre y Manu lo empieza a cantar. Va pisando fuerte pero sin hacer ruido. Nada pasa por suerte si se siguen los latidos. Crearon un proyecto y mira lo que ha crecido. Que misma Papi Gaby rulando en el colombino. Jugones es un nombre de primera división y todo aquí se hace con esfuerzo e ilusión. Blanquiazul el corazón que late de la emoción cuando veo un anuncio nuevo y no conozco al jugador. Jugones me lo cuenta, Jugones me lo cuenta, Jugones me lo cuenta, Jugones me lo cuenta, dímelo, Jugones, Jugones, en la info los mejores. Jugones, Jugones, blanqueazul sus corazones. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a esta palestra de viernes, a esta palestra de previa, en la cual estoy más que bien rodeado y tenemos muchísimas ganas de empezar y además, por azares del destino, vamos a tener que ir un poquillo con el acelerador puesto, pero sin dejarnos por el camino absolutamente nada y dándole cabida a todo el mundo y hablando mucho, mucho del Recre y de cómo nos sentimos. Voy a empezar saludando a nuestro invitado de hoy, que es un invitado de lujo, una persona que además se está iniciando en esto de la creación de contenido, en esto de las nuevas tecnologías como Twitch y YouTube y además está pisando bastante fuerte, con incluso 3 programas a la semana, y su trayectoria profesional en el periodismo no hace falta ni hablar, es una de las voces más autorizadas en esto del deporte onubense. Fran Barbosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues, Fran, estamos con muchas ganas de empezar y desde luego con mucha felicidad de tenerte con nosotros. Sugri, ¿cómo estás, amigo? Pues nada, encantado de estar aquí y de hablar de algo tan bonito como es el encuentro de este fin de semana del Recre. Cada partido del Recre es especial, pero si encima llegan estos encuentros con sabor a nostalgia, ¿no? Yo recuerdo el primer Jerez Recre que vi de pequeño, ya de bien renaco abajo, con esta camiseta puesta. Y la verdad que muy ilusionado, a pesar de las circunstancias, a pesar de donde estamos, ¿no? De que la vida nos siga devolviendo estos regalitos, que al final es lo que es. Y encantado de estar aquí con ustedes. Y hoy también tenemos con nosotros a Fer Miura, que el otro día remató una viga de cabeza y por eso tiene puesta esa gorra. Pero hoy además se está poniendo a la 10 porque es el que está produciendo todo esto y el que está haciendo posible que estemos en directo, que se nos escuche, que se nos vea y toda la parafernalia que a mí, desde luego, se me complicaría y mucho. Fernando Miura, ¿qué tal, amigo? Hola, buenas tardes. Pues sí, lo que decía, espero que se nos esté escuchando y se nos esté viendo porque no las tengo todas conmigo, pero bueno. Una rápida comprobación, ¿vale? Sí. Un segundín, me muteo para que no se... Vale. El redoble, un segundín. Vale, sin problema. Así que bueno, vamos a intentar hacer las cosas tranquilitos, vamos a hacerlas con calma para que todo salga bien. Y nada, tío, hablar de Recre, a disfrutar, que hoy tenemos un equipazo. Eso es, y se escucha todo bien, que lo acabo de ver, así que Bien. empezamos directamente. Vale, como comentábamos un poco fuera de cámara, el plan de hoy, ¿vale? La guía de hoy va a ser hablar un pelín del partido contra la Minera que pasó el fin de semana pasado. Obviamente, en todas las tertulias que se realizan en el programa de Frank, que es otro de los de referencia cada semana de la actualidad recreativista, ya se ha hablado mucho de este partido, por lo tanto nosotros no vamos a venir a llover sobre mojado. Y si os parece bien, chicos, voy a plantear un melonar, unas cuestiones y ver qué vamos opinando y
y tal. A ver, yo lo primero, si queréis, podemos empezar con un breve resumen de lo que vio cada uno el partido contra la Minera. Me gustaría empezar por Fer. Sí, pues nada, un resumen así del tirón. Sí, así en pocas palabras. Vale, pues vi un equipo que, como viene siendo las últimas jornadas, no le vi una intención especial de ir a por los 3 puntos. Yo creo que tanto el equipo, bueno, el equipo no, pero Pedro Morilla y yo también lo pensaba en un inicio, digo, a lo mejor un punto en este campo, que va a ganar pocos equipos, no es tan malo. Pero a mí no me gustó el hecho de llevarnos un... No, lo que no me gustó no fue que nos lleváramos un punto. Eso por mí, un punto poco a poco, es un campo muy difícil, no creo que vayan a ganar muchos equipos en el campo de la Minera, pero me molestó un poco esa actitud del equipo de ir muy conservadores, ¿no? Y hasta estando casi todo el partido, bueno, más de la mitad del partido, con uno más, muy conservador. Y bueno, pues eso, yo creo que necesitamos ver más ambición de Recre si quiere estar en la zona alta de la tabla. O sea, un Recre rácano que en superioridad no consigue vencer. Básicamente Sí, sí. es el resumen de lo que has dicho, que yo, además coincido. Fran, tú que ya has dado buena cobertura de lo que pasó, pero si no te importa volver a hacernos un pequeño resumen de lo que viste. Sí, bueno, yo lo que vi es un equipo que tengo la sensación de que se quedó a mitad de camino entre lo que quería hacer y lo que podía. Yo creo que tenía un plan de partido con un equipo como la Minera, que sabemos a lo que juega en su campo, que los domina muy bien. Y yo creo que Pedro Morillo tenía la idea de un partido de desgaste a largo plazo con un equipo que se lo iba a poner muy complicado, etcétera. El problema le viene cuando esa expulsión en el minuto 40 en teoría le obliga a ir hacia adelante. Porque te obliga, en cierto modo. Te saca de tu plan inicial, que es el de voy a estar fuerte, voy a intentar ir a los duelos en la medida de lo posible, que no los ganaba tampoco, pero bueno, el Recre es verdad que no había generado hasta el minuto 40, pero la Minera tampoco. O sea, era un partido de tú a tú, de poder a poder, pero sin tener demasiada claridad arriba. Entonces, todos yo creo que veíamos un final de la primera parte con un empate a 0 y en la segunda seguramente, pues, bueno, pues ver qué más podía pasar. Lo que pasa es que esa expulsión en el minuto 40 al Recre le obliga a cambiar los planes. Y yo creo que el Recre no estaba cómodo con ese cambio de planes, de decir, ahora tengo yo que ir a llevar la voz cantante, a la iniciativa hacia arriba. No lo hizo, a pesar de que incluso se queda con ese gol a favor, nada más iniciar la segunda parte, que es como decir, es el escenario ideal, ¿no? El rival se ha quedado con uno menos, te pones por delante, bueno, ya pues que puedes gestionar el partido, pero es que este equipo no sabe gestionar los partidos, o al menos no nos ha demostrado que puede hacerlo porque las ventajas no las administra o no las administra demasiado bien. Le dura 3 minutos y lo que sí sorprende es que incluso después de ese empate, por ejemplo, la Minera no se queda con esa idea de, oye, pues estoy con uno menos, he conseguido empatar rápidamente, voy a guardarme un poco, voy a contemporizar porque este punto ahora mismo en estas circunstancias es oro, ¿no? La Minera quería. Sí. La Minera, de hecho, transmitió querer mucho más que el Recre. Y yo con esto no quiero decir que el Recre no quisiera. Seguramente quería, pero no podía o no sabía. Y la Minera yo creo que puso más encima de la mesa. Tenía uno menos, pero puso una defensa de 3 centrales. Ahí es donde tú ves cuando se apuesta o no se apuesta. El Recre no apostó como apostó la Minera. Después podemos contabilizar las ocasiones de un lado y de otro, que es lo que esta mañana, por ejemplo, ha querido transmitir el técnico Pedro Morilla, pero las sensaciones son otras. Las sensaciones son otras y a veces los datos ni siquiera reflejan lo que un partido te transmite. Y para mí, la Minera, no sé si estuvo más cerca de ganar o no, pero creo que mereció más por lo que arriesgó, por lo que puso encima, por las ganas que tenía de decir, este partido ante un rival directo en mi casa, yo que quiero este año dar la campanada, voy a intentar ganarlo por lo civil o por lo criminal. Y además voy a intentar ganarlo que si lo pierdo no me importa. Porque a mí lo que me transmitió la Minera es, me importa más ganar que perder. Que a veces podemos criticar a los equipos y decir, oye, pues cuando no se pueda ganar hay que guardar el punto. Sí, es verdad. Pero creo que se agradece mucho la valentía. Y yo creo que la Minera fue más valiente que el Recre. Y muchas veces las diferencias entre un 1-1 y un 2-1 es una jugada que parece que está controlada, de repente un rebote y ya se pierde el partido Claro. en 2 minutos, se trunca el trabajo entero de otros 90. Yo tuve la sensación, Fran, de que hasta que no le expulsan a un futbolista a la Minera y se parapetan atrás, es normal, para ese final de la primera parte y luego salir en la segunda con que bueno, que nos encontramos con el gol, yo hasta que le expulsan el jugador a ellos,
creo que no recuerdo ver una internada del Recre en el área. Y de la Minera, si acaso un par de ellas, que fue quien propuso hasta la expulsión todo el juego ofensivo. Es que fíjate que en la previa decía Pedro Morilla, nosotros nos vamos a ir al campo de la Minera a pegar pelotazos. Y seguramente la intención inicial no era esa. De hecho, si os fijáis en el inicio del partido, el Recre, por ejemplo, cuando tiene que sacar de portería, tú ves cómo coloca a los centrales en los laterales de las bandas, intenta sacar en corto, lo que pasa es que la Minera no le deja y llega un momento en que renuncia. Y empezamos a ver una serie de, no sé cuántos minutos exactamente, ¿no? Pero un bucle, como yo diría, en el que el Recreativo de Huelva se quita el balón de encima, lo recupera la Minera, la ataca, el Recreativo de Huelva se quita el balón de encima. Calle estaba muy solo, Calle además no es un jugador que de pronto de espaldas a portería te controle un melón, te aguante el tiempo para que salga tu equipo, no es ese tipo de futbolista y no le podemos pedir tampoco que lo sea. Y el Recre estuvo durante muchísimo tiempo sin tener el más mínimo gobierno del balón. No era capaz de enganchar 3 pases, de avanzar de una... No voy a decir que tú con 7 toques te plantes delante de la portería, ojalá. Igual no es un equipo preparado para eso o concebido para eso, pero para tener la pelota un mínimo, aunque el césped sea artificial, aunque las dimensiones sean las que sean, tienes que tener mecanismo, tienes que tener capacidad para solventar. Es que este tipo de dificultades te las van a poner en esta categoría muchos equipos. Y yo no vi un Recre que fuera capaz de hacer eso, ¿no? Y se quitaba el balón de encima, podemos decir despeje orientado. No, el Recre balonazo, metió balonazo. Entonces, a mí no me pareció un equipo que realmente hiciera mérito. ¿Fue combativo? Sí, vale, hasta cierto punto. ¿Defendió? Sí, vale, hasta cierto punto. Pero es como lo de hemos jugado bien 20 o 30 minutos. Los partidos son 90. Es que si te quedas solamente en eso y te autocomplaces pensando que eso es suficiente, no sé si eso se corresponde con lo que se supone que el Recre tiene que ser este año. Completamente de acuerdo, Frank, la verdad, completamente de acuerdo. Sugri, ¿tú qué opinión tienes? Está muteado, Sugri. Pues, Le pasa a cualquiera, ¿eh? por, A mí me por ir pasa. un poco, por ir un poco al hilo de lo que han dicho los compañeros, yo creo que no es tanto el resultado, porque el resultado yo creo que cualquiera que antes del partido, una hora antes del partido, nos hubiéramos visto en la bola del destino que el Recre empataba a 1 y quizás muchos lo hubiéramos dicho, bueno, pues no está mal. Yo creo que es más, como dice Fran, la imagen que da el Recre que se repite un poco, ¿no? El hecho de somos un equipo que yo vuelvo a recalcar, lo he dicho en otros programas y tal, que lo veo falto de resiliencia, es decir, no sabemos encajar golpes, marcamos el gol, rápidamente nos empatan y parece que como nos han empatado ya es como que no podemos hacer nada más. Y eso lo veo también en la remontada que nos hicieron en casa, cuando empatamos y rápidamente nos marcan el segundo y ya se acabó el partido. Veo muchas desconexiones en el sentido de tenemos un plan A, que yo creo que el Recre, como bien dice Frank, intenta jugar un fútbol más vistoso, un fútbol que quizá no se ve tanto en segunda ref, pero chicos, hay que ser honestos. Si con ese fútbol para determinados partidos no nos vale para ganar, tendremos que buscar una alternativa con las fichas que tenemos para jugar. Yo creo que de la misma manera que creo que, como bien ha dicho Fran, no se puede jugar al pelotazo porque no tenemos un delantero que baje, es decir, que cumpla, nuestro juego no está vinculado a esas características, porque entonces de los 3 delanteros que tenemos nos hubiéramos traído a un gran ariete, un jugador que jugara muy bien de espalda, y no se ha hecho porque se ha apostado por otro fútbol. Yo lo que veo es que el Recre tiene un plan A, pero no tiene un plan B cuando le hacen, por ejemplo, esa presión 1-1, que al final no te van a hacer una presión como la que le hizo el Sevilla al Barça a todo campo, porque el físico da para lo que da, pero cuando se la hacen desde esa salida de balón, ve a un Recre que le faltan ideas, que sobre todo si los jugadores que son los que controlan tienen un mal día, se ha acabado el juego del Recre. Si Alex Bernal o Antonio Domínguez están bien cubiertos, el Recre no juega nada, y eso no puede ser porque, entre otras cosas, yo creo que hemos fichado en muchas posiciones jugadores que creo que tienen la suficiente personalidad como partidos que están tan cerrados y que necesitas que un jugador tire de ese como digamos, ese talento individual, de esa técnica, de echarse el equipo a la espalda. Eso, por ejemplo, no lo estoy viendo tanto, que tampoco hay que ser tremendista. Es decir, yo ni Pedro Morilla era buenísimo antes, ni ahora es malísimo, por supuesto, y se puede tener errores y tal, pero sí es cierto que, coño, cuando se tienen errores, bueno, pues Lo que es innegable, Suri, y trabajar en ello. que te interrumpa, yo rescato aquí las palabras de Fran y además estoy particularmente de acuerdo. Yo que además he estudiado algo de entrenador y he podido tener algún contacto con la profesión, obviamente ni siquiera cerca del nivel de fútbol competitivo, por supuesto, pero sí que es cierto que se nota mucho cuando un equipo no es capaz de gestionar
las ventajas, y creo que eso ha sido una cosa clave. Nos hemos dado cuenta de que ya ha pasado, creo que este es el tercer partido que ocurre, que marcamos y nos marcan en menos de 3 minutos, y es que tampoco veo que el equipo sepa gestionar la desventaja. Veas el partido de Puente Genil. Es que a mí me deja un futuro poco halagüeño, en el sentido de que, coño, es que no estoy viendo que tengamos nada en lo que nos hacemos fuertes, y además de forma que no admite respuesta. No sé si me estoy explicando. Sí. Yo no veo ningún aspecto del juego en el cual el Reggae tú digas, aquí estamos cómodos. En ninguno. O sea, yo es que a día de hoy no te sé decir a qué quiere jugar este Reggae. Ya no es a lo que juguemos o dejemos de jugar. Que ya eso, pues depende del partido, depende de las condiciones meteorológicas, del viento, del césped, de muchas cosas. Pero ¿a qué queremos jugar? Esa es la pregunta que también me hago yo mucho. ¿A qué queremos jugar? ¿Al toque? Pregunto. De verdad que lo pregunto. Yo creo que esa es la propuesta, pero la realidad es que el juego que vimos en pretemporada, que yo creo que aquí todos los hemos seguido, no se está dando, que es muy difícil que se dé el mismo, porque al final en pretemporada, igual que los tuyos están fuera de ritmo, también están los otros, y quizás no nos veníamos arriba con el partido del Marbella, que el Marbella tuvo un partido al día siguiente y nos coló a mucha gente del Marbella B y del Juveniles, y que por eso le metemos 4. El partido contra el Marbella B. Claro, por eso estoy diciendo. Entonces, claro, hay que coger las cosas con pinzas. Y de la misma manera que yo creo que somos un poco ingenuos pensando que porque somos el Recreativo de Huelva no íbamos a encajar goles, se van a encajar goles. La cosa es cómo tú vas a responder a esos golpes, porque al final estas categorías muchas veces es como un combate de boxeo, es estar dando golpes, y por mucho que el otro equipo quizá no está haciendo ese fútbol de proponerte todo el tiempo, aquí ¿qué pasa? Que los otros equipos no estudian al Recre, por supuesto, y se ve en los partidos porque atacan la banda débil del Recre, fuerzan que ataques por su banda fuerte, te fuerzan balonazos a Calle Quintana, que saben que Calle puede hacer otro juego muy bien, pero que ese no es su punto fuerte. Yo creo que nos tienen muy estudiados, y yo veo falta de estudio del rival, o al menos si se estudia, no lo veo en el campo. Esa además justa es la mayor diferencia que yo veo entre nuestros delanteros. Tenía que apuntar dos cosas a la primera. Creo que Calle, como vosotros habéis apuntado de manera muy correcta, no es un granjeador de ocasiones, no es un futbolista que de la nada te vaya a sacar una carrera, te vaya a sacar un espacio, te vaya a sacar un pase, incluso un disparo. Es un futbolista más de finalización, de estar bien posicionado, de darte ese balón de cara cuando hace falta, de definir, pero desde luego no es eso. Eso quizás es más Ronnie, que todavía está por ver, está por destaparse, hay que verlo en contexto competitivo algo más. Y yo creo que eso es algo importante que tenemos que decir. Y otra cosa que yo también quería apuntar, cuando tú quieres ver a qué juega un equipo, normalmente, igual que en sintaxis, lo primero que hay que hacer para analizar una frase es mirar el verbo, pues para ver cuándo o a qué quiere jugar un equipo, mira el medio campo. ¿Cómo empezamos la temporada? Empezamos la temporada con 2 medias puntas y un medio centro, que también puede jugar media punta, y ese era nuestro medio del campo. Empezamos con Antonio Domínguez, empezamos con Mena y con Bernal. Ninguno de los tres tiene ningún perfil ni de contención, ni defensivo, ni de intentar barrer. Entonces, eso ha ido cambiando. O sea, por lo tanto, aquí eso nos dice algo también, ¿no? Que pero, perdona que te interrumpa. Manu, hay una cosa que yo creo que sí que tendríamos que tener en cuenta. Ese medio centro, ese doble pivote, era circunstancial. Quiero decir, no era el doble pivote que seguramente quería el entrenador, era el que se podía permitir con lo que tenía, al menos dentro de su foro interno. ¿Por qué? Porque no confiaba en Cámara, que después además se lesiona, porque en ese momento tampoco confiaba en Iván Romero como para ser titular. O sea, en su foro interno no es que para él fueran titularísimos esos dos como mediocentro. Yo creo que si hubiera tenido a Javi Castellano de inicio, no hubiéramos visto ese doble pivote en ningún momento. Ahí yo no tengo tan claro que la idea fuera... Claro, la idea era jugar al fútbol, pero seguramente no con esas herramientas. Ahí sí creo que ha estado mediatizado por las bajas, en cierto modo. A partir de ahí, claro, a la fuerza ahorcan. Iván Romero ha empezado a jugar porque no quedaba más remedio, porque ese doble pivote no funcionaba en la contención. Pero que si hubiera funcionado un poco más, Iván Romero no juega. Ya. Y Javi Castellano, pues ahora está entrando porque es que no va a entrar. ¿Cómo no va a entrar? Vela estaba desde el principio. Se podría haber contado con él. Buena pregunta. Buena pregunta. Y Malán Cámara estaba desde el principio también. Claro, sí, pero no iba a contar con él. Claro. Sí, yo ahí lo que voy, pues, al hilo de lo que estáis diciendo, sí es cierto que yo creo que al hilo de los partidos, Pedro está cambiando la idea primigenia que tenía en cuanto al juego. Yo creo que también porque yo que lo seguí cuando estaba entrenando en China, y tú ves las formaciones como él ponía al equipo. Él en su equipo de China tenía también mediocentros de ese perfil defensivo con mucho recorrido hacia atrás,
y aún así siempre alineaba mediocentros creativos y de hecho uno que ahora mismo no recuerdo, un brasileño que tenía en el centro del campo de número 8, se le lesiona y antes que poner un centrocampista defensivo reconvierte al capitán de Rumanía, que es Stanciu, de extremo para jugar de número 8, porque él, quizá yo creo que es que es como su estilo, yo creo que él, igual que otros que tenemos que lo adoramos como Marcelino, que muere con sus ideas, yo creo que Pedro también es un entrenador que muere con sus ideas. Una pregunta. Él gana la liga, ¿no? Con el Wuhan. Sí. Entiendo que tenía un equipo, digamos, potente, ¿no? Porque si no, difícilmente ganas una liga. Tenía 3 jugadores buenísimos. Tenía un brasileño que se hace 20, si no recuerdo mal, 22 goles. Stanciu que marca, si no recuerdo mal, 12 goles y se hace cerca de 10, 15 asistencias. Es decir, tienes jugadores en posiciones sí, pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿el potencial de ese equipo te permitía tomar riesgos como ese, como el de no tener un mediocentro que te diera? Por supuesto. Claro, porque yo recuerdo el Madrid que llegó a colocar a Beckham de pivote o de mediocentro. ¿Por qué? Porque iba tan sobrado que se lo podía permitir. Un equipo que no se vea tan sobrado seguramente no coloca a un jugador de ese estilo. Y si tú tienes más limitaciones dentro de tu plantilla, dentro del potencial goleador, etcétera, unos centrales que te solventen cualquier problema o cualquier fuga que haya en el medio campo, a lo mejor no te permite un centro del campo tan jugón. O sea, es que depende de la diferencia que haya con tus rivales también. A lo mejor tenía una plantilla que le permitía hacer eso. En eso estamos de acuerdo, porque yo es cierto, y aquí lo he hablado mucho, de que para dar el fútbol tan vistoso que tú das en segunda ref, que puede haber jugadores de menos o más calidad, pero físicamente es una categoría que tiene un nivel. Oye, no hay que ver los últimos partidos que hemos visto, que quizás hay nombres que no conocíamos, pero si viéramos el mapa de calor de esos jugadores en el partido, completamente encomiable, porque, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Manny Rodríguez, en el partido que se hace de carrilero izquierdo, está en todas las partes del campo. Es decir, ahí ves que hay un despliegue físico. Y yo creo que ahí peca un poco de soberbia, de decir, como somos el Recre, yo creo que él creía que iba a haber mucha más diferencia entre el Recre y el resto de rivales, y ahí hablo, y vuelvo a repercutir, en el desconocimiento. No se ha hecho un estudio del rival, yo estoy convencido, porque si tú haces un estudio del rival, hay determinados equipos que teniendo 3 jugadores top, tú los tienes mucho más marcados. Y eso no significa. ¿No tienes la sensación de que el Recre, más que a imponer un plan propio, sale a anular al rival? Porque entonces ahí tú tienes que tener un estudio del rival hecho. Yo creo que si fuéramos a salir a anular al rival, yo creo que hay ciertas veces que plantamos algunas alineaciones como se vuelve en formato espejo para anular al propio rival, pero yo creo que la realidad de que muchas veces, un ejemplo, el partido que nos remonta al Puente Genil con la jugada esta, el córner, la falta lateral que tira y marca Montenegro, que marca un golazo. Tú ves que esa es la única jugada que el Recre defiende en zona. Es decir, un equipo que solo tenía 2 jugadores que pasaran el 1.80, que son a los que tienes que marcar. Y como estás acostumbrado a marcar en zona y siempre marcas en zona, nos vamos a cambiar para jugadas concretas. Y ahí tú tienes que analizar al rival. Si el rival es más fuerte que tú, es más grande que tú, ¿dónde tiene el punto fuerte? Ponerte tú como digamos, en la posición del rival. Oye, si yo viniera al colombino, ¿cómo jugarían contra el colombino con estas herramientas? Que a lo mejor es un partido que tienes que pasar a un marcaje mixto, por ejemplo. Claro, si nos están haciendo marcaje 1-1 a todo campo, y llega el minuto 60 y los cambian, y quizás son los 3 mejores del equipo y los cambian, y los que entran juegan igual de bien que los otros. Pero si nos marca un gol un chaval que llevaba cerca de 6 meses sin marcar un gol, eso son ganas, eso es hambre. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que aquí pues, se puede abrir uno de los principales menores que yo a nivel personal quería abrir. ¿Visteis a Omar Perdomo? Buenísimo, es que me encanta Omar Perdomo. Las progresiones de Omar Perdomo, desde fuera adentro que él hacía, pasando por toda la frontal del área, de hecho el gol de ellos viene con una progresión de Omar Perdomo. No os, digamos, no echáis de menos al Paolo de Íñigo Vélez, que yo es de lo poco que echo de menos de Íñigo Vélez. Pregunto, o sea, no se está sobreutilizando o queriendo meter con calzador a Paolo en banda, que sí, que en Atlético Nubense jugaba en banda, lo sé, pero yo creo que Paolo mismo el año pasado nos dio la indicación de que él prefiere jugar de media punta. Yo creo que es bastante mejor jugando por dentro. Es que Paolo en categorías inferiores ha jugado por dentro. Quiero decir que no es una cosa nueva, que lo de ponerlo en banda es, bueno, pues un arreglo, una decisión por las necesidades del equipo, etcétera, pero yo no termino de echar de menos a Paolo, porque realmente no veo tanta diferencia entre el Paolo de la segunda vuelta de la temporada pasada y esta. Quiero decir, Paolo era un agitador de juego
que lo sigue siendo, y a Paolo se le atragantaba el gol, que se le sigue atragantando. O sea, Paolo para mí sigue aportando más o menos lo mismo. ¿Qué ocurre? El año pasado Paolo era el tuerto en el mundo de los ciegos, o sin tuerto. Y entonces ¿Verdad? destacaba mucho más porque además ya anímicamente el resto del equipo estaba muerto. Este año no, por suerte, a día de hoy no es el caso. Pero yo creo que Paolo sigue aportando prácticamente lo mismo. Lo único que queda es que tenga un poquito más acierto en los metros finales, Sí. tanto ¿Tú en qué pase opinas? como en disparo. ¿Tú qué opinas, Fernando, por ejemplo? Perdona, Sugri. ¿Paolo MCO o Paolo extremo? Yo creo que Pedro Morilla le ha visto un perfil bastante más de un jugador desequilibrante, ¿no? Más como podría ser el estilo de Arco y por eso lo está encajando más en la banda. Y yo creo que por distintos movimientos que hace a lo largo del transcurso del partido, yo le veo que su función es esa. Pero yo le veo más cosas a Paolo. Yo creo que sí que es verdad coño, que tiene un buen toque con el balón, que también falla bastante la toma de decisiones de 3 cuartos de campo para adelante, pero te sabes ayudar también en esa transición, ¿no?, del juego. Y yo creo que la banda está simplemente para hacer ese regate, para encarar y acabar la jugada. ¿Qué pasa? Que no está sabiendo hacer el último paso, ¿no? Que es ese de dar el último pase o acabar la jugada. Entonces yo creo vamos, que por mucho que digamos aquí, no vamos a cambiar la idea que tiene Morilla de Paolo. Pero Sugri, creo pronúnciate. que te aporta cosas distintas. Que creo que de verdad es un jugador muy distinto en banda o en la media punta. No sabría decirte en qué lugar me gusta más. Perdona, antes de que entre Sugri, tienes que elegir. O sea, has hecho una lectura que para mí está bien llevada, pero al final no te has mojado. ¿MCO o EI? Si depende de ti, extremo izquierdo o media punta. Depende mucho de las dimensiones del campo, de rival, no sé qué. Si me tengo que mojar, me mojaría más por el extremo. Vale. ¿Sugri? Yo creo que al hilo de lo que decís, completamente de acuerdo con que el año pasado la falta de hambre y de ganas hizo que Paolo destacara muchísimo porque se quería comer el Recre, se quería comer el mundo y eso lo valoramos en una temporada tan mala y todo lo que hubiera entrado desde del Recre B del Atlético Nubense y todo lo que entró fue más o menos en la misma línea. Cuando jugó Alberto Vela los pocos minutos que tuvo se le vio unas ganas diferentes. Cuando entró Juanito Almeida, que ya parece que no hemos olvidado de él, entró con muchísimas ganas y con muchísima participación. Y yo lo que creo es que Paolo sí es cierto que, unido a eso con que el año pasado el Recre solo jugaba con 2 atacantes, con lo cual esos 2 atacantes tenían más oportunidad y más campo de entrar en acción con el balón. No hay que olvidar que el Recre el año pasado jugaba sin banda, con lo cual sí es cierto que Paolo tenía todo ese hueco en la banda para irse y también todo ese hueco detrás del delantero. Pero yo creo que el problema es esa ansiedad que yo creo que tiene Paolo con lo del gol, ¿no? Yo creo que Paolo puede ser un magnífico futbolista sin marcar un solo gol de aquí a que se jubile, porque él puede ofrecer mucho fútbol más allá del gol. Y yo creo que ahí la presión que se está poniendo él, por supuesto, porque los profesionales son los primeros que se ponen esa presión, más la propia del cuerpo técnico, más la propia de la afición, que estamos locos por verle marcar, le está haciendo mucho daño. Porque al final, como bien ha dicho Fer, hay tomas de decisiones que tú le ves esa ansiedad, que tú ves que está el compañero solo en la banda y él quiere finalizar y pega un tiro muy bueno que acaba en córner o lo que sea. Vemos esa propia ansiedad en manos a manos que ha tenido tanto en pretemporada como en liga regular, que quizá intenta decidir muy rápido o tarda mucho. Yo creo que esos son detalles que si no lo resolviera nunca, tampoco nos tendríamos que echar la mano a la cabeza porque, vuelvo a decir, me parece que Paolo no es ese perfil de jugador. Si el ascenso del Recre depende de que Paolo marque goles, el Recre ha planteado mal su plantilla y no vamos a ascender, porque volvemos a lo mismo. Si los marca, bien recibido que sean, porque aporta, pero los goles los tienen que marcar otros. Él aporta mucho en el juego. Yo creo que ha participado prácticamente en casi todos los goles que no ha marcado el Recre para un parado. Ya sea iniciando la jugada, ya sea porque le hacen una falta, ya sea por lo que sea. Porque sí es cierto que, por ejemplo, me parece que Paolo junto con, yo lo diré, con Ale Carrasco, los rivales se tienen que hacer muchísimas faltas para pararlo porque son auténticos portentos físicos. Entonces, muy inteligente, sobre todo Paolo, me gusta. Creo que ha mejorado mucho con respecto al año pasado con esa inteligencia a la hora de recibir las faltas. Sí. Quizá el año pasado hubiera seguido corriendo y aquí se le ve que cuando ya dice, mira, me voy a tirar al suelo porque me la van a pitar,
se centra la faltita. No, y coloca muy bien el cuerpo cuando sabe que se va a llevar el choque por detrás o de manera lateral, aguanta el tirón, es más fuerte de lo que parece muchas veces. Yo creo que el crecimiento de Paolo en apenas medio año o un poquito más es bastante fuerte. O sea, Paolo ha mejorado muchísimo en acciones técnicas y en detalles que marcan que tú un balón lo pierdas o no lo pierdas, que una jugada progrese o no progrese, que sí, que podría mejorar en la finalización. También te digo que no le acompaña en absoluto jugar en banda izquierda porque, por ejemplo, cuando quiere encarar y tiene que salir, sale siempre a pierna que no es la suya. Y si no, se ve obligado a hacer siempre el quiebro para adentro, que el defensa evidentemente se lo sabe, ¿no? Claro. Entonces ahí, evidentemente, él no tiene la posibilidad de desbordar de esa forma o de centrar o de finalizar con la pierna buena. Eso también es una penalización para él. Eso yo creo que lo tenemos todo claro. Mira, está promediando que cuando estamos haciendo los partidos, ahora como no hay estadísticas de nuestra categoría, voy apuntándolas yo a los partidos de baloncesto antiguos, y está promediando unos 6-7 centros por partido, Paolo, y no está completando apenas uno. Es decir, vemos yo creo que esas instrucciones del míster de, oye, encara y centra, encara y centra, encara y centra. Pero, claro, encarar y centrar en posiciones en las que tú no tienes ventaja, que al final tú puedes tener dos jugadores en el área metidos y te la despejan, que el otro equipo juega, ¿sabes? Pero sí es cierto que yo creo que, vamos, y lo vimos el otro día, no sé cuántos centros pudimos tirar al área y no se remató ninguno. ¿Por qué? Porque al final, si quieres rematar esos centros, quizás tienes que hacer como hacen algunos entrenadores de algunos equipos cuando tú no tienes esas herramientas que tú dices, oye, pues quizás para esta jugada tengo que subir a los centrales, para un lanzamiento lateral de banda, para la falta. Oye, estoy súper contento de que el Recre últimamente no está defendiendo los córner con todo el equipo dentro del área. Eso es un paso, eso no lo veo desde hace por lo menos 5 o 6 años. Pues, y un detalle. Subri, perdona que te vuelva a cortar, sí. Pero como vamos un poquito justo de tiempo y sabemos que Fran tiene también algo que hacer, vamos a intentar, mira, vamos a hacer un volantazo en cuanto a la escaleta del programa, vamos a dejar la previa del Jerez para cuando ya Fran pues se marche y tal, podemos hablar nosotros aquí ya largo y tendido y tal, pero yo quiero que Fran esté en la tier list, así que Fernando, por favor, te voy a pedir que pongas la tier list, que me desmutees a Enrique, que hagamos ese cambio para poder hacer los 4 la tier list y en cuanto nos tengamos que y Marto, list, pues si quieres, mientras que lo hago, ha puesto un comentario Michael, abres el tweet y lo lees, porque además me parece una buena reflexión final. Aquí lo tengo yo preparado para leer el comentario. Michael Onuba, Paolo tiene desborde, en ocasiones se va de su defensor, creo que le falta algo cuando pisa área, muy de acuerdo. Que no ve las múltiples opciones que se presentan, como decía Subri. Acaba precipitándose y no le saca partido cuando está en el área. Es que es tal cual, es también lo que decía Fran. El jugar en banda izquierda le hace que para salir del recorte se le quede la progresión para hacerlo con pierna mala, por lo tanto las opciones son más limitadas, el defensa se la sabe y eso pues, le limita claramente. Y por supuesto ya no hemos hablado ni siquiera de la ansiedad que le produce a Paolo al jugador onubense el no marcar, al chucenero. Así que yo abogaría por un Paolo media punta, un Paolo más cerca del área, un Paolo con más protagonismo por dentro, porque creo que ahí quizás se pueda sacar más o podemos aprovechar esa libertad en la que va a incurrir Paolo. Pero bueno, al final también llevamos 6 partidos, hay que ver un poco más, hay que darle quizá también un poco más de tiempo a Paolo en este nuevo rol que tiene, que ya es equipo más ganador, cuando antes era equipo más de ir a remolque. Se nos han quedado muchísimos melones por abrir. Viedma, que vuelve dentro de una semana. Viedma, que fue un hombre importante en pretemporada, que quizás con su nuevo cambio físico también nos encontremos con otro aporte al medio del campo que no tenemos. Para mí, otro melón que vamos a abrir ya más tarde, Javi Castellanos, para mí, les falta muchísimo todavía. O sea, yo a nivel personal de él no voy a hablar. De hecho, lo vi en la tertulia de Camacho Malo hace poco. Me parece un tío genial hablando de fútbol, me encanta escucharlo, pero es que él mismo lo reconoce. Gana una pelota en todo el partido y la que gana le sacan amarilla. Yo creo que Javi Castellanos tiene un debe muy grande. Por ahora, para mí, no ha hecho prácticamente nada en comparación con Vela para ser titular, sinceramente, aparte de su trayectoria. Para mí tiene todavía muchísimo más que demostrar. Lo veo que en esa posición de segundo volante en la que juega, veo que Iván Romero está haciendo su trabajo de escoba y el suyo de Javi Castellano de mover la pelota. De hecho, la asistencia es un pase de Iván Romero que lo ve él solo. Es una asistencia brutal. Creo que de la participación de Javi Castellanos, personalmente, quien más se está beneficiando es Iván Romero.
Y yo veo que todo el mundo tiene un convencimiento muy, muy grande de que Javi Castellano ha venido para jugarlo absolutamente todo. Pues yo, para mí, primero, que lo tendrá que demostrar. Y segundo, que por ahora no lo está demostrando. No sé qué opináis. Y después de este melón ya vamos a pasar a tier list, ¿vale? Fran, por favor, ¿qué opinas de Castellano? No estoy de acuerdo contigo, o al menos no del todo. O sea, estás comparando a un jugador que todavía necesita terminar de rodarse físicamente porque no ha tenido pretemporada con otros que han hecho 6-7 semanas de pretemporada. Por ejemplo, en el caso de Vela, a Vela lo hemos visto hacerlo bien en pretemporada y hemos visto al equipo entero hacerlo bien en pretemporada y cuando ha llegado la temporada no lo ha hecho bien. Y mira que a mí me gusta Vela, pero Javi Castellano, por ejemplo, el partido que debuta como titular, los 40-45 minutos que juega en la primera parte, a mí me parecen muy buenos. Yo creo que es la primera vez en la temporada que vemos al Recreativo de Huelva defender hacia adelante, no correr hacia atrás, sino que es capaz de achicar, de obligar al rival a retroceder porque le recupera balones en campo contrario, y eso evidentemente está en el haber de Iván Romero, pero también de Javi Castellano, que creo que igual físicamente no está como esperamos todos que esté, pero tácticamente se coloca muy bien y condiciona mucho el juego del rival porque tapa líneas de pase, porque obliga a retroceder, porque pelea los balones por arriba, aunque no los gane, pero ya está entorpeciendo, cosa que antes no veíamos ni con Bernal ni con Pepe Mena, porque no pueden pelear los balones por arriba. Y no Yo solo creo ese que jugador. para mí Javi Castellano, fíjate que no está al 100% y ya es titular. Lo que dé para mí, yo jugaría siempre con Javi Castellano. Imagínate cuando tenga rodaje. Si aquí hemos aceptado que Leo Mascaró, que para mí lo estaba haciendo bien, se ha caído del equipo con la excusa de que había que darle rodaje a José Carlos, pues por la misma regla de 3 yo le doy rodaje a Javi Castellano. Yo. No, sí, sentido tiene. Sí que es cierto a ver, yo no hubiera cambiado a Leo Mascaró. De ser yo la persona encargada de hacer la alineación, yo no lo hubiera cambiado. Sé que Sugri tampoco, eso seguro que no. Y para mí, no sé, yo a nivel personal no le veo esa chispa que me gustaría. Creo que hay otras personas, o sea, otros jugadores de la plantilla que sí que están a mayor rodaje y que podían haber actuado. Pero bueno, obviamente yo seré el primero en alegrarme y en desdecirme sin ningún tipo de problema ni de complejo si de repente veo un Javi Castellano dominante, tácticamente que lleva al equipo. Por ahora a mí me falta verlo. Yo creo que en el partido que tú comentabas de los primeros 45 minutos cuando es titular en el colombino, que le sacan amarilla creo que además en el minuto 7 o 6, no me acuerdo. La primera falta del Recre. La primera falta de Recre es Sí. amarilla a Castellano. Ahí vi muchísimo mejor a Iván Romero Sí. que a Castellano, yo personalmente, pero al final esto ya es opinión y por supuestísimo Claro. que todas son más que válidas y más que respetables. Así que bueno, yo como te digo, Fran, no es una cuestión tampoco ni muchísimo menos de ego, yo seré el primero en decirme encantado. No, pero yo si Javi Castellano no levanta cabeza dentro de un mes, diré, pues me equivoqué, como me he equivocado 1000 veces, si es que al final se equivoca el que habla. Aquí damos las impresiones que tenemos dentro de lo que vemos, no tenemos la información que tiene un entrenador, etcétera, porque no trabajamos con los jugadores. Lo único que tenemos son los partidos. Y con eso, pues cada uno saca su idea. Además, que cuántas veces ves tú un partido con alguien, lo veis los dos juntitos y parece que habéis visto un partido distinto. Es que es lo más normal del mundo, tío. Totalmente, Imagínate. totalmente. Y yo solamente espero que, por favor, Pedro no sea tozudo en el sentido de yo ya sé perfectamente que Malam se le invitó a salir, no quiso salir el jugador, y sé que eso normalmente en un equipo suele significar el tú vas a estar en el banquillo y no vas a jugar nunca. Pero bueno, yo, de la manera en la que lo veo, y salvando las distancias enormes que hay entre un caso y otro, veo el Barça de Dembélé con Xavi, un Dembélé que se declara en rebeldía, que no va a entrenar, y a que al final acaba jugándolo todo. Pese a la convicción de Xavi de que ese jugador no podía jugar. O sea, como yo lo veo, le estás pagando a Malam, tiene dorsal de primer equipo, está ocupando fichas, está entrenando, por lo menos darle la oportunidad de jugar de pivote. No lo pongas solamente central porque creo que ahí nos estamos perdiendo un baluarte y sobre todo lo que hace falta, que es músculo y físico. No sé si a Fran se le ha ido. Fran, ¿estás? Estoy. Vale, perfecto. Sorry, es que como había perdido la cámara no sabía si Sí, porque a había... veces me hace aquí una... Pero me escucháis, ¿no? Sí, Sí, se sí. te escucha, sin problema Está mi entonces. espíritu. Eres como la voz de los Jedi, ¿no? Cuando se hacen uno con la fuerza y Sí, sí. hablan ahí. Le Algo falta así. el holograma azul. Ahora ahí está el holograma de Fran. Vale, Fer, vamos a aprovechar esta coyuntura Sí. de transición para meter la tier list ya. Y si quieres, metes a Enrique, que lo veo ahí muteado también, que se tiene que Vale. desmutear. Y Pero que se esté. En plan, yo ahora mismo tengo el botón para darle, para quitarme Sí. a mí, por eso es. Vale, y le voy a decir por WhatsApp que deje de Pero estar no. muteado y que. Ahora tampoco le voy a poner en el frame. Y yo entras. Desmuteate. Ya estoy aquí. Perfecto. Perfecto, ya se te ve. Pues cambio
y ahora cuando acabéis la tier list... Vale, Algo. perfecto. Probablemente no nos dé tiempo a acabarla porque ya a Fran le quedan 10 minutitos, pero vamos a ir. Bueno, me puedo vamos a quedar intentar volar. 15, tampoco, no pasa Venga, nada, va, hombre. cambio, Se hace cambio. un poder. Dale. Cambio. No voy a Y... dejar una tier list a la mitad. Vamos a ir corriendo un poquito. Venga, Esos perfecto. son 10, Pues con la suerte por lo menos. Y yo, transición y lo cambio. Enrique, Buenas, ¿se me escucha? Enrique. ¿qué pasa, chavales? Buenas tardes. ¿Qué tal, Buenas. Enrique? ¿Qué tal? Pues nada, estamos ya aquí todos a la vera de la palestra para empezar ya a hacer la tier list. Fernando, cuando quieras la puedes compartir para que lo vean las personas que estén viendo el directo. Poco a ¿vale? poco, poco es a una poco. tier list que debo... Ya, perdón, estoy aquí motivado. Debo aclarar una cosa que hizo muy bien Fran en señalarme. Es una tier list millennial, ¿vale? Es una tier list del siglo XXI, ¿ok? Ujú. No es una tier list de los mejores entrenadores de la historia del Recre, que sabemos que hay muchísimos que se podrían rescatar del siglo pasado. Quizás dejemos la puerta abierta para hacer una tier list histórica del siglo pasado, pero dejar muy claro que es una tier list que se restringe solamente a partir de los 2000, ¿ok? Empezaremos con Lucas Alcaraz, sin olvidarnos, por supuesto, de Manolo Vilanova, de Víctor Espárrago, Eusebio Ríos, que consiguió un ascenso a primera en el año 78-79, si no me equivoco, Fran, Joaquín Caparrós, son entrenadores que han pasado por la historia del Recre en el siglo pasado y que han conseguido logros que la verdad, incluso ahora pues daríamos mucho por poder alcanzar esas Claro. categorías que ellos nos hicieron alcanzar y no estarán en la Fuertes, tierra. Vilanova también. Es que hay algunos que se quedan y alguno puede decir, esta gente que ¿Qué están tier list ha haciendo. hecho? Está bien aclararlo. Son está bien aclararlo. muchos, son muchos, ¿sabes? Es que somos, Claro. somos el Imagínate, decano. te digo una cosa, imagínate que tú me preguntaras a mí por un entrenador de los años 50 o 60 o 40, pues ni idea, o sea, y serían grandísimos entrenadores, imposible, no se puede abarcar todo. Pero es verdad que empiezas en el año 2000 y en la antesala de los 2000 tienes un ascenso a segunda, tienes un quinto puesto en segunda, tienes un ascenso a primera con Eusebio Ríos, pues por lo menos lo tienes que nombrar, si no te rajan de arriba abajo. Sí, y con razón, además, y con razón, ¿eh? Porque yo creo que hay muchos padres de los que podemos estar aquí que haya visto esa época, vamos, y que te diga, pero si no estás hablando de los más importantes. Así que aclarar eso, que hizo muy bien Fran en señalarme y decirme, tío, pero no has hablado de espárrago, ¿cómo va a hacer una tier list de que no habla de espárrago? Pues sí, tiene toda la razón del mundo y se aclara que es una tier list millennial. Fíjate que Espárrago no es por y terminamos esto ya. No es por consecución de logros, sino porque ese equipo jugaba a las mil maravillas. Es el Recre también de Luzardo, Alzugaray, etcétera. Es que si no pones al entrenador de ese momento, imagínate, ¿sabes? Además, Fran, tú has estado esta semana hablando con Víctor Espárrago, si no me equivoco, ¿no? ¿Has estado... No. He hablado de Víctor Espárrago con Isabelo. Con Isabelo. He Isabelo. estado con Isabelo. Sí, sí. Otro grande de la historia del Recre, por cierto. Gran capitán. Sí. Capitán del Recre en el ascenso a primera división, el primero de la historia. Isabelo Ramírez, que jugaba de delantero. Si no me Central. equivoco. Central, vale. Pues sí, me Central, equivoco, sí. llegó a ser internacional, jugó creo que 8 temporadas en primera, 9 en segunda, o sea, un currículum Él es de Huelva, ¿no? de Tarsis. De los Río Tinto, sí. Tarsis. Y además contaba una cosa, que salió del Tarsis y se vino al Recre con la condición de que el Recre le librara de la mili, del servicio militar. Coño. Pues mira, El que podía se escapaba como... Claro. cosas que ya están completamente desfasadas. Ahora mismo no pasaría Claro. eso en la vida. En España, A menos que sea Heung-min Son, Exacto. que tuvo que ganar una medalla olímpica para no hacer su mili. Pues sí. La verdad es que sí. Que ahora los problemas son con faxes, con tal y cual, no con las mili. Veo, Fer, que ya están más o menos alcanzando el momento. Ahí, perfecto, justísimo a tiempo. Muy bien, Fer, pues nada, voy a poner aquí la pantalla en grande para vernos, perfecto, ya nos veo mejor. Lo que no me queda muy claro, Fer, y que ahora mismo me estoy dando cuenta, es que si yo te digo Lucas Alcaraz, ¿tú sabes encontrarlo en esa lista? Tú me dices numerito. Pues, No. vale, pues ahí. Supongo que más de la mitad sabré, ¿eh? Supongo. Vale, pues vamos a ir por orden, ¿vale, Fer? Lo primero de todo, vamos a leer las categorías de esta tier list. Voy a intentar a ver si puedo yo también. El problema es que no sé si se me escucha mal o algo, decirme, chavales, porque ya sabéis que mi ordenador, en el momento en el que me quiero pegar el lujo de abrir una pestaña, se empieza todo a ir un poco al traste. Parece que no hay problema.
Así que vamos a empezar primero por leer las categorías. Fer, ¿nos las puedes leer, por favor? Que se te escucha a ti, que a mí no se me abre. Vale, pues la categoría de más bajo a más alto o... Uy, espérate, se me está escuchando muy fuerte. ¿De más bajo a más De alto más bajo a más alto. o de...? Sí. Vale. Pues la peor, ¿no? La que está reservada para los peores entrenadores del siglo XXI Sí. relativo es perdí hasta la Siempre rueda con de un toque prensa. de humor, ¿eh? Sí. Perdí hasta las ruedas de prensa. Luego pasamos a y yo ni me acordaba. En el medio está ni fu ni fa. Vale. La segunda mejor es muy buen recuerdo. Y la mejor es nombre para mi hijo. Vale. Yo creo que son aceptables, ¿no? Las categorías, ¿no? Yo estoy apuntándolas porque no veo bien lo que tenéis ahí, tío. Es la más baja es la de perdí hasta las ruedas de prensa, luego Sí, sí, yo ni sí, me ¿no? acordaba, ni fu ni fa, buen recuerdo, y le ponía ese nombre a mi hijo. Así que bueno, empezamos con Lucas Alcaraz. Lucas Alcaraz, que es un entrenador que es histórico en el Recreativo de Huelva, ha pasado por bueno, recientemente estuvo en el fútbol iraní, ahora mismo es el director deportivo de un equipo llamado CD de Club Deportivo. Ah, no, perdón, es el director de cantera del Granada, perdón, del Recreativo Granada, es el organizador de la cantera del Granada. Así que nada, empezamos el debate. Yo creo que Lucas Alcaraz, mínimo es la segunda mejor categoría. Mínimo. No sé, yo de ahí empezaría por ahí. Yo creo que, por empezar yo creo que la primera etapa de Lucas es increíble. Yo creo que no se le puede poner un pero. Sí es cierto que, como todo, las segundas y las terceras partes, pues siempre tienen su miga y cuando volvió, pues la realidad es que no acompañaba tampoco el equipo, ni acompañaba su idea de juego y yo creo que ahí tuvo mala suerte por despedirse del Recre con ese sabor agridulce. A ver, yo pienso que un tío que nos ha llevado a la única final de un torneo que hemos jugado en nuestra historia tiene que estar en el top. Hombre, Es claro. que no- La verdad no hay que otra con estos discusión. lanzamientos sí. Nombre para mi hijo y que se acueste con mi novia si quiere. Es que Pues nada, por ascenso a unanimidad. primera y final de Copa. O sea, ¿cuándo vamos a volver? Ojalá, pero ¿cuándo vamos a volver a vivir eso? Claro, es que no hay más. No, yo creo que es definitorio el hecho del argumento de Enrique, sinceramente, ahí ha caído por su propio peso. Un entrenador que ha llevado al equipo más antiguo del país, humilde, a una final de Copa del Rey, yo creo que tiene que estar. Además, perdona, y apunto así, hubiera sido un caso único en la historia si hubiéramos llegado a ganar esa final, porque nunca jamás se ha dado el hecho de que un equipo que descienda gane el mismo año la Copa del Rey. Claro. Y se hubiera generado ahí una cosa un poco rara porque hubiéramos tenido que participar en Europa, pero desde segunda división, que nunca ha pasado. Eso sí, si quieres te hago aquí un dato súper friki. Eso solo lo ha hecho un equipo a nivel mundial, que es Kawa algo de Japón, de segunda división japonesa, que ganó la Copa del Emperador y jugó la Champions asiática a raíz de eso desde segunda división la temporada pasada. Y el Millwall jugó, el Millwall inglés, jugó porque el mismo equipo llegó a la final de la FA Cup, que sabemos que son equipos de las dos primeras ligas contra equipos de las otras ligas, llegaron a la final, creo que fue contra el Arsenal, perdieron contra el Arsenal, pero como el Arsenal ya estaba clasificado, automáticamente el Millwall entró en fase de clasificación, que jugó desde segunda y perdió. No llegó a poder competir en Europa League ese año. De todos modos, yo, casos como, o sea, de haber jugado Europa desde segunda, no, pero casos como el del Recre de estar en descenso, incluso descender y jugando una final, yo creo que en España ha tenido que haber más, ¿no? Un Alavés, un Español, alguno de estos, seguro, ¿no? El Osasuna de Javier Aguirre, quizá, que acabó la temporada Regulinchi, estuvo muy ahí en el top y jugó su final y no tuvo la mala suerte de no ganarla, pero yo creo que más o menos puede ser la más reciente. También os digo una cosa. Hemos tenido ejemplos de categorías inferiores que se han ido cargando a grandes, ¿no? El Mirandés, por ejemplo, claro, se cargó unos cuantos, yo no sé si llegó a unos cuartos de final de la Copa del Rey. Con Pablo Infante. Con Pablo Infante en modo destroyer, que quiero decir que otra vez también llegó lejos, hace poco. Fue semi, lo eliminó la Real Sociedad de Miquel Merino. Hace poco, sí. En semifinales. Vamos a pasar, si queréis, ya al siguiente, ¿vale? Paco Herrera, entrenador que estuvo en el REC la temporada 2003-2004. Luego también lo hemos visto en el Celta, hemos visto que ha tenido una trayectoria. Ahora mismo no tiene equipo, Paco Herrera.
Para mí, sinceramente, no puede pasar de ni fu ni fa, sería, yo Ni fu ni creo, fa. donde empezaría a negociar yo. Sí, No no, sé, ni fu ni fa. no sé Es qué que veis ustedes. ¿sabes qué pasa? Que nos pilló en una época que veníamos calentitos de primera y nos creíamos que yo aquí ascendemos otra vez el año que viene. Pero yo a Paco Herrera tampoco lo tengo más recuerdo por el hecho de que, tío, con él empezó Uche. Uche empezó con él, a jugar con él y fue la época que, tío, que veníamos de primera y nos creíamos que íbamos a ascender el tirón. Tardamos 3 años, ojalá. Ojalá hubiera sido eso más veces, ¿no? Ya. Reggae con muy buen equipo, ¿eh? Con Mariano Toetli de Claro, delantero. y ahí fue cuando empezó a funcionar Uche y demás. Lo que pasa es que tardamos al final 3 años, pero fue un proyecto. Para mí es un ni fu ni fa. Es un ni fu ni fa porque es verdad que un entrenador que tú te cargas en el mes de diciembre Claro. no puedes tener un buen recuerdo. Es que es absurdo. Pero no era mal entrenador, tío. Venía de hacerlo muy bien en el Poliegido, pero es verdad que se encontró con ese muro de la exigencia de la leche, un equipo que Exacto. no estaba, aunque venía con un bloque de primera división, no estaba conjuntado todavía. Por ejemplo, hablamos de Uche. Uche empieza a dar rendimiento en la segunda vuelta con Cressy, que creo que Cressy mejora mucho a Uche. Aparte que Uche tuvo problemas personales, se le murió la madre, tuvo la fibrosis quística aquí, no sé qué, tuvo varios problemas. Y entonces que con Uche no contaba, ¿no? Y Toelli te metía más goles de penalti que otra cosa. Yo no le daría... Yo no tengo un mal recuerdo de él, yo creo que no tuvo suerte, pero creo que no era mal entrenador. Yo ni fu ni fa. Sí, es un infunifá de manual. Además, como tú bien dices, Fran se le cesa en diciembre y llega el difunto Pepe Rivera. Pepe Rivera que además fallecía al año siguiente. Un Pepe Rivera que en 2003 llega al banquillo del Recre y que en 2004 fallece. Yo de Pepe Rivera, sinceramente, y yo ni me acordaba. No puedo decir que perdiera las ruedas de prensa porque es que no me acuerdo de él. Sí que yo creo que pasó un poco sin pena ni gloria, no supo reconducir esa marcha del equipo. ¿Qué opináis? Es que Pepe Rivera no es que fuera entrenador, eso fue algo circunstancial hasta que llegó Cressy. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Como Pepe Rivera Boro, Claro, fue un Boro. formaba parte de la dirección de la Comisión Deportiva del Recre. Pepe Rivera era, digamos, como director deportivo. ¿Sabes? Igual que Julio Peguero era secretario técnico. Entonces, yo no recuerdo si a lo mejor entrenó algún partido de manera como rollo bisagra, pero que no lo puedes tener en cuenta como entrenador como tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale. Es como Raúl Galvarro, el pobre. Le vamos a echar la culpa a él. no es el caso, no lo puedes tener en cuenta como un entrenador tal cual. Sí. Pues bueno, pues si quieres entonces, Fer, ni lo pongas a Pepe Vamos, Rivera. a Pepe Rivera lo puedes poner arriba si quieres porque es un hombre que deja un recuerdo espectacular, ¿eh? También te lo digo. Pues entonces, si Polo, entonces tú, Fer, lo dejamos a tu juicio, pero al final, como decimos, fue interino, no sería justo tampoco valorarlo a nivel de otros entrenadores que sí que han hecho carrera y que se les contrató para ello. Como tú bien decías, Frank, Kresic, que sí que llegaba ya en el inicio del año 2004, entrenador hispano-croata, por cierto, que se retira en 2013 después de entrenar al Hajduk Split, equipo de Croacia. Vale, yo Kresic, a nivel personal, a mí no me gustaba. Sí que es cierto que hubo cosas positivas, a mí me parece que se me quedó un poco corto, así que yo creo que es otro gran candidato a ni fu ni fa. No sé ustedes qué pensáis. Por ejemplo, Fran, vamos a empezar contigo, Fran. Yo muy buen recuerdo. Lo que pasa es que es una cosa, te voy a explicar, deja mal recuerdo porque hizo una muy buena segunda vuelta con el Recre. El Recre le faltaron partidos para meterse en el ascenso. Hizo una muy buena segunda vuelta, además un equipo muy trabajado, tú lo veías incluso en los saques de banda. Los movimientos de los jugadores sin balón para que alguien siempre recibiera solo era llamativo. Y creo que él mejoró mucho a Uche esa temporada. Sí. ¿Qué ocurre? Que lo hizo tan bien que el Recre estaba completamente dispuesto a renovarlo. Y él en inicio dio el sí a renovar, pero lo llamó el Valladolid, que es el equipo de su vida, y dejó plantado al Recre. El mal recuerdo de Cressy es por eso, pero futbolísticamente hizo una muy buena segunda vuelta. Sugri, Enrique, ¿algo que añadir? Al hilo de lo que decía, yo lo pondría quizá no en el... yo creo que en el top, el Olimpo del Recre tiene que estar por otros nombres, pero quizá el tier list, el segundo más alto, no me quedaría del todo mal. Yo es que, claro, yo eso le pondría, es que no leo bien los términos de la tele, pero sí un notable. Enrique, las categorías son la mejor de todas, nombre para mi hijo, buen recuerdo en la segunda, la tercera ni fu ni fa, la cuarta y yo ni me acordaba y la quinta perdí hasta la rueda de prensa. No, pues venga, buen recuerdo. Buen recuerdo, perfecto. Pues, estamos de acuerdo ahí. Bien. Decisión democrática. No leo bien lo que pone, tío.
Sí, están Yo me los he apuntado, porque tampoco lo veo. Claro, Ya. claro. Eso vamos a tener que intentar para la próxima mejorarlo. Pero bueno, al final estamos aquí intentando hacer Claro, lo que un se petit pueda comité. y yo creo que por lo menos el que esté viendo el programa y escuchando lo va a entender. Vale, luego vino Quique Hernández, que ahora mismo se encuentra entrenando en el fútbol regional, una categoría incluso que está bastante por debajo de la tercera ref. Obviamente ya ha decidido quedarse en la comodidad, ya hizo su carrera como entrenador. En el Recre estuvo en el año 2004-2005 y bueno, no sé qué opinión... Uy, Fer, ¿qué ha pasado ahí? Ahí, perfecto. Ahí, ¡Ay, qué ahí maravilla! está. ¡Qué Bien, bien, maravilla! bien. Ahora sí. Genial, Fer, genial, muy bien. Pues nada, como decíamos, Quique Hernández, año 2004-2005. Para mí, este sí que tiene que ser un ni fu ni fa, porque para mí Quique Hernández, para mí era un Lazio, sinceramente, con el debido respeto. Yo creo que yo le pedía más, a mí el Recre no me gustaba. Sugri, que yo sé que a ti Quique Hernández te nace. Lo mismo, otro entrenador de los muchos que han venido al Recre, que no le he visto ningún tipo de idea futbolística ni... Yo creo que hemos tenido muchos brillantes y otros que yo creo que yo los pongo como... ¿Os acordáis de Matrix, el personaje de Hugo Weavers, que es el malo de Matrix, que son todos la misma persona? Pues hay un perfil de entrenadores del Recre, Abel Gómez, Íñigo Vélez, que los veo muy del palo. Y yo creo que históricamente, con tantos años que tiene nuestro Recre, hemos tenido muchos entrenadores del estilo y que Hernández yo creo que es otro, que luego se va al Córdoba. Manuel, el que has cogido es Sí. Pepe Rivera, ¿eh? Es Pepe Rivera, ese es Pepe Rivera. El Quique Hernández está puesto en muy buen recuerdo para ti, Fer. Lo tienes puesto en muy buen recuerdo, ¿vale? Ahí está. Yo Quique Hernández... Claro, es que entonces a Cressy, o sea, no, hay algo está fallando porque falta Ahora iba Paco. Cressy, ¿no? O sea, Sí. Cressy es Yo a un Quique puesto más Hernández le he arriba visto y cara de falta croata. Paco Herrera. Paco No. Herrera tendría que estar en el ni fu ni fa, ¿no? Eso es. Vamos a ver. El que tienes puesto nombre para mí es Paco Herrera, Fer, que ahí tiene que ir Lucas Sí. Alcaraz, ¿vale? O sea, que ese tiene que bajar, Paco Herrera ¿ves tiene tú? que bajar, buen recuerdo, ¿vale? Ahí, Están arriba, desordenados. buen recuerdo. Ahí, Ahí vale. Se puede quedar Quique Hernández ahí, en ni fu ni fa, y Sergio Cressy, que es el del bigote, Para buen arriba. recuerdo. Vale. Claro, Y- pero y- Paco y el Herrera sí nombre tiene para que mí bajar igual al a full Lucas al ni fu Alcaraz, ni que, fa. que la has quitado. Lucas Alcaraz se le pone, no te preocupes. Ah, vale. Este va aquí. Ahí. Vale, ese ni fu ni fa, bien, perfecto, Fer. Déjalo ahí. Y ahora, baja Mm. a ver los entrenadores y te digo dónde está Lucas Alcaraz. El Mira, último es abajo a la El último derecha. Es, no, el de blanco. ese Lucas Alcaraz. Ese en el top. Arriba del todo. Vale, Ahí vale. está, Es que perfecto. Ahora sí. este tenía más cara de croata que este, ¿eh? ¿Te parece Yo que voy a no- decir una cosa. Quique Hernández a mí no me gustaba nada futbolísticamente hablando, pero hizo 71 puntos. 71 puntos, Joder. sin jugar a nada futbolísticamente, pero 71 puntos, se quedó a nada de ascender. De hecho, recuerdo un partido con el Almería que nos meten un gol en el último segundo, que fue lo que nos quitó de pelear el ascenso en la última jornada o en la penúltima. Y no tengo buen recuerdo de él, lo dejaría en ni fu ni fa igual que vosotros, pero que hay que recordar que hizo 71 puntos en segunda, que eso todos los años era puntuación de ascenso. Que al final Abel Gómez o Gallego nos han hecho ascender y quizás ninguno volveríamos a ver un partido de 90 minutos de ninguno de Es que ellos. ese es el detalle, es que a lo mejor haciendo lo mismo Dios libre. eres héroe o villano, tío. Claro. Es que Y a lo eso- mejor podríamos, con otro resultado en un partido random, estaríamos hablando de que Quique Hernández es uno de los 3 entrenadores que han subido a primera con el Recre. Ya O ves. 4. Es que, O sea, que es justo que- tanto también mencionaba a Paco Herrera y lo bien que jugábamos. Y con él no ascendimos tampoco. Pero con Paco Herrera jugábamos bien. Es que al final, Quique Hernández, estuvimos cerca de ascender, pero si no juegas a nada y vamos a aplicar la visión resultadista y no asciende, Claro. entonces te vas a quedar corto. El siguiente, y ya vamos a ir un pelín más rapidito, el siguiente es Marcelino García Toral. O sea, No se discute nada. Ahí está. No hay palabra que el valga. nombre para mí, Yo tengo aquí- donde pone Team Marque, ponla ahí. mira, aquí está mi novia, y la pobre no sabe todavía que si alguna vez tenemos hijos se va a llamar Marcelino Martos. Por fin. Así que lo vaya sabiendo, porque Marcelino García Toral es, en el argot de Jujones, es mi padre. O sea, es que Marcelino El padre de es todos. quien me hizo amar el fútbol, sinceramente. O sea, yo... Marcelino García Toral es el padre de Julio Iglesias. Con eso te digo ya. Con él empieza todo. Es que además llega de la manera en la que llega peleado, ¿verdad, Fran? Aquí hay una anécdota que... Hey, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcelino es el mejor de todos. Aquí Fran tiene una anécdota seguro, porque estaba hablando con... Yo me acuerdo de tu programa con Loren, lo escuchaba volviendo del trabajo,
Y sí que es cierto que hubo al principio un acercamiento difícil de Marcelino con el Regre porque hubo problemas, hubo mamoneo, hablando mal y pronto en el colombino, ¿verdad? No, no es un acercamiento difícil. El problema que tenía Marcelino es que el Sporting no le dejaba salir porque el Sporting estaba en concurso de acreedores, entonces cualquier movimiento tenía que ser, digamos, autorizado por el administrador concursal. Entonces aquello hubo un poco de culebrón. De hecho, estuvo a punto de no venir, porque el Recre estuvo a punto de decir, oye, mira, no podemos esperar más por el entrenador, tengo otros ahí en cartera y tal. Al final viene. Lo que pasa es que cuando llega, date cuenta de que el Recre es un equipo que el año anterior se queda a las puertas del ascenso, que viene de haber jugado en primera poco tiempo antes, y un jugador que había estado todos esos años era Loren, que era un jugador muy querido en Huelva y además que estaba dando rendimiento. O sea, todos los años Loren estaba firmando 30 y tantos partidos. ¿Qué ocurre? Que el año anterior, en un partido en Gijón, hay una tangana y a Loren, pues Loren lo cogió por el cuello. Loren no contó en el directo que tuvo conmigo no lo contó realmente así. Él dice que como que le hizo así, que lo apartó, que él le intentó pegar. Yo no sé si Marcelino le intentó pegar o no, porque eso se supone que fue ya en vestuario. Pero no me lo veo a Marcelino. Loren lo cogió por el cuello porque había incluso una foto. Y se ve que Marcelino, ya cuando llega a Huelva, tiene claro que Loren no sigue, que no va a contar con él, que se lo carga. Y se lo cargó. A ver, si es cierto que Marcelino nosotros como recreativistas no lo podemos poner una coma, pero Marcelino no es un tío fácil de llevar, que ha tenido problemas con muchos clubes. No. Ya. Me acuerdo de un año en el Villarreal en el que sale... ahí la lió tela. O sea, Marcelino es un entrenador, por lo que yo le conocí aquí en Huelva y por lo que más o menos también he sabido por compañeros fuera, que tiene un nivel de exigencia que es espectacular, o sea, roza lo enfermizo y a todo el que está alrededor le exige eso prácticamente. Yo tengo un amigo que jugaba en ese momento en el Recre B y que en un entrenamiento cuando iban a entrenar con el primer equipo se lo cruzó, lo miró de reojo y dice, trae la báscula, porque así como de refilón se dio cuenta de que él había subido de peso y lo que había subido no llegaba ni a 1 kilo. Que date cuenta, el ojo que él tiene es de un tío muy, muy observado, muy enfermizo y tal. Y la manera de dirigirse a los demás, pues a lo mejor no era la más adecuada, ¿no? Y Rubén Uría, que es su segundo, digamos que era el poli bueno. Y mucha gente coincide en que a Marcelino le hubiera costado mucho tirar adelante en el fútbol profesional si no hubiera tenido a Rubén a su lado. Una buena prueba de ese carácter difícil es que los pulsaban cada 2x3. De hecho, en el partido mítico del Bernabéu está Rubén Uría en el banquillo y sí que es cierto que es un entrenador que era pues, temperamental, pero desde luego en el Recre es una leyenda, es la leyenda. Y apuntar una cosita más, me ha recordado, Fran, lo que decías al Cholo y realmente tiene sentido, porque ¿qué propone Marcelino? Lo mismo que el Cholo en su momento, un 4-4-2, probablemente el esquema más físicamente exigente del fútbol en el sentido de necesitas ese tono físico del equipo y esa ida y vuelta continua y constante y es por eso quizá por esa exigencia, ¿no? Pero estaremos de acuerdo que el fútbol de hoy de Marcelino no es el que vimos en el Recre. No es. Por supuesto. Marcelino hace un fútbol de salón en segunda para subir a primera, ya en primera pasa a una versión más de contragolpe. Además, esto lo estuve hablando con Aitor en su momento, que se dieron cuenta de que no podían ir como habían echado el año anterior y se convierte en un equipo contragolpeador. Y ya Marcelino no se ha bajado de ese caballo. Marcelino, en todos los equipos de los que ha estado, sus equipos son eléctricos, de contragolpe y de una intensidad defendiendo muy grande. Ya no es ese equipo de salón, de jugarla, no es eso. No, para nada. Y lo que no ha cambiado desde luego es el esquema, pero sí que ha cambiado la idiosincrasia del equipo en el campo, eso desde luego. Vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Aquí había que pararse porque era Marcelino. El siguiente, Fer, es el tercero por la cola, ¿vale? Es Víctor Muñoz, el tercero por la cola. Ese que yo creo que es el que va a estrenar la de Perdí hasta las ruedas de prensa. Perdí hasta la rueda de prensa es el entrenador que yo más he odiado como aficionado del Recre. No entendía sus alineaciones, no entendía nada de él. Es uno como muchos que lo trajimos por el nombre. Yo no le vi absolutamente nada de fútbol. Yo vi vídeos suyos entrenando en el Zaragoza y el Zaragoza jugando como Los Ángeles. Y luego llega aquí, madre mía, con Varela, Marquito. Me parece que teníamos un equipazo y creo que cuando entró otro entrenador se vio una mejoría de juego, vamos, abismal. Pero que tú, con Carlos Martín en el equipo, juegues tan mal, no te lo perdonaré nunca. Chugurañez, yo estoy de acuerdo contigo, Perdí hasta la rueda de prensa, lo coloco ahí, pero, y no le descarga en nada, ese Recre tenía mucho jugador de mentira, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto. Marquitos uno de ellos. Un jugador de mentira,
pero de manual. Carlos Martín no, pero Marquito es un jugador de mentira de manual. Y tenía que jugarlo todo. Tenía la etiqueta de Perla del Villarreal, discúlpame, de Perla del Villarreal, Cazorla. No me metes a Marquito y me tengo yo que tragar que ese jugador es decisivo. No. O sea, que ese equipo tenía muchos figuritas que, uy, esto es un equipazo. No, otro Sisi. ¿Os acordáis de Sisi? Sí. Que si daba más vueltas sobre sí mismo hacia un agujero en el campo, pues eso mismo. O sea, eran dos ziquitraques. Sí, y Marquito eran dos ziquitraques. Tal cual, vamos. Además, una palabra muy de Huelva. Víctor Muñoz, que estuvo en la temporada 2007-2008 y que se retiró en 2018 en China. Anda que aburriría allí a los chinos. pero haría... Perdió, o sea, Enrique, no te hemos preguntado, pero yo creo que... Sí, no, sí. 2007-2008, si no recuerdo mal, fue la temporada en la que estuvimos a punto de, pero no llegamos a descender, ¿no? También es verdad que viene de haber estado Marcelino en el La Recre. 2007-2008 es cuando se le cesa y llega Zambrano. Sí, pero que al final nos salvamos. O sea, esa temporada Sí, claro. Y en la jornada. Nos salvamos y el siguiente Zambrano dura 7 jornadas. Sí. Zambrano, que si quieres ya lo puedes ir poniendo. Claro, ya vamos al hilo, ¿no? Y metemos a Zambrano ya que sí, estamos. vamos a meterlo ya a Zambrano. Víctor Muñoz, poco más hay que añadir de él. Solamente comentar que juega en su contra, que vino después de Marcelino, por lo tanto las expectativas estaban donde estaban, pero no le excusan en nada. Eso era descolocarte la mandíbula bostezando y yo creo que ha sido el entrenador del siglo XXI con más, digamos, caché que ha entrenado en el Recre. No hay ninguno con más caché, yo creo, que Víctor Muñoz. Pues ahí una persona que ha entrenado a equipos que han jugado en Europa. Pues ahí lo tiene. Manolo Zambrano, ni que decir tiene, expresidente del Recre, como entrenador, bueno, yo creo que como entrenador es un... En esto yo le pondría en Illo, ni me acordaba, pero claro, el nombre de Manolo Zambrano es Manolo Zambrano. Claro. Así que vamos a ponerle un ni fu ni fa, no lo hace mal, yo creo que llega y le da un aire nuevo al equipo. Me acuerdo de un partido, no sé si el primero que tiene nada más llegar es contra el Español, no me acuerdo, en el que no lo hace mal, pero se me queda Yo discreparía un poco porque no deja de ser un entrenador que llega a una situación complicada y te mantiene al equipo en primera, que podríamos decir que muchas veces una permanencia puede ser casi tan importante como un ascenso. Después, la siguiente temporada es que tampoco tiene tiempo de nada más. O sea, dirige, no sé, 7 partidos. En fin, yo no le pondría en un mal recuerdo, ni muchísimo menos. Acepto el ni fu ni fa, porque entiendo que tampoco hizo mucho más, pero valoraría la permanencia. Sí, desde luego. A ver, es que Manolo Zambrano al final ha sido las 3 cosas que se puede ser un equipo, igual que Jesús Vázquez. Y hay que valorarlas sus 3 facetas por separado. Tal cual. Y la faceta de entrenador pues sería un Galvarro. Es que sería un Galvarro. Con la diferencia, que sí que es verdad lo que te dice Fran, una permanencia en primera división. Galvarro descendió. Claro. Ya, claro. Un Galvarro si le hubieran salido las cosas. Un Galvarro, imagínate que Galvarro por lo que sea se hubiera salvado, que un Galvarro, sería un Galvarro. Que no está en esta tier list porque entrenadores actuales de Recre no se incluyen. O sea que ni Morilla ni Galvarro estarán. No, porque no caben en perder hasta rueda de prensa. Pasamos al siguiente. Javi López. Estuvo como bien decimos, sustituyó a Manolo Zambrano en el banquillo. Estuvo del año 2009 a 2010. Es el segundo por la cola, Fer. Ese sería Javi López. En fin, para mí, yo ni me acordaba de manual, sinceramente. Sí. No voy a decir, perdí hasta las ruedas de prensa, porque quizás guardo peor recuerdo de otros entrenadores y probablemente él fuera peor que Víctor Muñoz. Que al final yo creo que la tercera temporada era la temporada más floja en plantilla del Recre, pero ni mucho menos la comparativa del resto de plantillas. Teníamos la peor plantilla de la categoría. Ni de broma. No, para nada. Venía muy inflado. Javi López venía muy inflado porque lo había hecho bien, no sé si en el Alavés o por ahí. Y además con un sello de jugar al fútbol, de fútbol de toque, cuando estaba muy en auge el técnico catalán por toda la escuela Barça y tal, y aquí se pegó un jardazo bueno, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Así que yo creo que es un yo ni me acordaba de manual. Enrique, no sé si tienes que añadir algo más. Sí, es que ni me acordaba de manual. Entonces es un de manual. O sea, Pablo Alfaro estuvo en la 2010-2011, jugador que, como tú bien decías, Enrique, hay que saber valorarlo en sus diferentes etapas como entrenador. Pero en el estáis yendo por orden, ¿no? No. Sí, yo lo tenía que apuntar Raúl Arnés. Porque Raúl Arnés sustituye a Javi López.
Creo que sí. Y luego Carlos Ríos está por ahí Claro, también. Sí, perdón, sí, no, totalmente, he vamos. confundido Javi López, he confundido Javi López con Raúl Arné, perdón. Raúl Arné, sí, que está ahí abajo y te digo cuál es ese. Raúl Arnés es perdía hasta la rueda de derecha. prensa y si lo puedes poner más abajo, más abajo. Ese es Raúl Arnés, Aquello era horrible, esa época del reggae era horrible, tío. ¿no? el boxeador. O sea, Sí. yo esa época del reggae la comparaba con casi la de ahora, aunque estuviéramos en segunda, era una desgana y una... Muy errante No, todo, porque- ¿no? Ahora nosotros queremos, es decir, nos sentimos ganadores por el nombre. En ese momento nos podíamos sentir ganadores también por la plantilla y luego veías tú que no había por dónde cogerlo. Y ahora está entrenando en primera ref en el Nastic, ¿vale? Donde Que va como está un tiro. Raúl Arné. Pero bueno, en fin, a nosotros nos tocó su inmadurez como entrenador y yo también, desde luego, que lo ponía en pérdida hasta las ruedas de prensa. Además, acompañando Qué a Pablo Alfaro, que es el que viene Claro. ahora, que lo sustituyó para no hacer nada tampoco. Pablo La Alfaro, misma, que fue un para mí es que desastre. es la misma. Fue un desastre. Pablo Alfaro fue un Nada, desastre. nada. Duró 6 partidos, creo que fue, ¿no? O 5 o 6. Experto que se dedique a partir tibias, que era lo que él ha hecho mejor en su carrera profesional, porque para mí como entrenador, nada. Creo que está de director deportivo, ¿no? Está en el Hemos Murcia. jugado hace poco contra... Está en el Murcia. No, no está en el Murcia. Estaba en el Murcia. Estaba en Murcia. Vale. Ahora Y mismo, ahora estaba de director deportivo en otro equipo, ¿no? ahora mismo no lo sé qué ha hecho después del Yo no sé Murcia, dónde está. que le fue mal, pero ahora mismo en el Murcia está Joseba Echevarría. Es buen tío, muy educado, muy amable, pero de entrenador yo creo que no le ha salido bien ninguna apuesta. No. Desde Excepto luego. a nosotros, que nos ganó el año pasado, por supuesto. Pero eso, claro. eso Nos es ganó jodido. Pedro León. Claro, también. Eso es verdad. Claro. Vale. Después de Pablo Alfaro vendría Juan Merino, que es un caso un poco particular también. Así estuvo de interino. No sé si queréis siquiera valorarlo. No sé qué antes de que lo Merino, busques. si quieres rápidamente te explico que Merino llega, lo Ujú. que pasa es que no tenía carné. Y cuando se dan cuenta, al que tienen que poner a Carlos Ríos, que estaba en el filial. Vale. O sea, Vale. tuvieron que improvisar como pudieron porque se les metió ahí que tenía que ser Merino y Merino no podía poner carné y de pronto se dieron cuenta de que les iba a meter un pufazo. Claro, pues Básicamente. entonces. Y yo ni me acordaba, porque yo creo que es básicamente un easter Es egg que y es el tercero además- por la cola. Que Juan después del Recre, si no recuerdo mal, se va al Jerez, ahí al hilo de la previa del partido. No sé si es el siguiente equipo o 2 equipos después y tampoco tiene muy buen recuerdo la afición del Jerez de Juan, que creo que está en el perfil de futbolistas que no han tenido mucha suerte como entrenadores, aunque sí es cierto que en el Betis le siguen teniendo mucho cariño. Sí, porque llega en un momento complicado y la última vez que entrenó Juan fue en el Córdoba en el año 2017. Desde entonces está sin equipo. Y como tú bien decías, Carlos Río, que es el siguiente, que es el segundo por la cola, Fer, vino en el año 2010-2011 para sustituir a Juan Merino, que no podía entrenar. Un Carlos Ríos que ahora mismo está en los que acabó su carrera como entrenador en los Barrios en el año 2018. No sé, Ni aquí fu ni fa. tengo dudas. A mí, Ahí está bien, ¿eh? Yo creo que es un ni fu ni fa, pero del mismo modo te digo que me transmitía muy buenas vibras de entrenador de equipo de niño. Claro, de tú sentir lo que era el fútbol cuando tú eras pequeño, ibas tú al equipo del colegio y te pegaba 4 Era voces un de gran entrenador. motivador. Sí. Claro. Era un gran motivador, eso te lo aseguro, porque además incluso en las ruedas de prensa transmitía muy bien. Un día montó una rueda de prensa que puso un radiocassette con una música, no sé si era de Pink Floyd, que a lo mejor se pasaba un poco, pero que era un buen motivador y eso le sirvió en el vestuario, pero hasta ahí. Claro. Yo, en la misma línea, yo creo que luego lo veremos, porque yo creo que el mismo perfil de entrenador que Pavón, que Juanma Pavón, que me parece que como motivador, como transmitir esa idea y ese talento a esos jugadores es único, pero es cierto que luego en tema táctico y en tema de alternativas, pues cada entrenador tiene su librillo y tiene sus cosas en las que son más fuertes y en eso, al final, pues como son jóvenes todavía como entrenadores, tienen todavía espacio para seguir creciendo y seguir mejorando. Tú imagínate la mezcla que era Carlos Ríos y Manolo Martínez. Manolo Martínez está grilladísimo. Muy buen tío, pero está zumbado. La mezcla era tremenda. Soltaba unas joyas, Manolo Martínez, ex Tenerife. Solo y un central que decida llevar el 18 porque está loco. Vale, Fer, el siguiente es el cuarto por la cola. Otro entrenador que trajo cola, nunca mejor dicho, Álvaro Cervera. Álvaro Cervera, Buen yo recuerdo. creo que sí, que fue buen recuerdo. Tenemos que ser honestos, buen recuerdo. Fue como un hijo de puta, fue una buena relación la que nos dejó tocado. Es una tía que nos hizo daño. La tóxica. Sí. Pero es como, pero te digo una cosa, una tía que te deja tocado, pero que te deja porque Fue tu padre la echa importante. de casa. Sí. No sé si me entiendes. Que Pablo Comas vendió aquello como lo vendió,
pero que a la vez que estaba diciéndole a la gente, se ha ido él. No, él estaba negociando con el Racing y llamó para que parara el autobús y se bajara del autobús. Sí, sí, ¿Sabe? sí. Que, en fin, cada uno a lo suyo, pero a mí me parece que el trabajo que hizo con chavales, y yo, Zambrano, Arcas, Monarca. Javi Álamo, Fidel, le Juan sacó Villar. un rendimiento a chavales que no tenían experiencia a ese nivel y que yo creo que hizo un trabajo espectacular. Y mira Villar, de que hecho, luego era raro, ¿eh? Era raro en el trato, tío, pero... Sí. Y hizo una muy buena carrera. En el Cádiz, en primera división, lo mantuvo Sí. 2 o 3 años, indiscutible. De los entrenadores recientes del Recre, quizá con mejor carrera. Y hoy en Sí. día está en el Tenerife, en primera ref. En el ganándolo Cádiz absolutamente. estuvo 3 años pegándosela en la liguilla y el cuarto que estuvieron a punto de cargárselo, entra de rebote y ascienden, tío. Sí. Para que Así tú fue. veas muchas veces. Y de Carlos, y bueno, además acompañado por Óscar Arias en la dirección deportiva, hay que Por decirlo. supuesto. Fichando a Conan Ledesma, fichando al Pachaspino. En fin, yo creo que mal no salió ese año y desde luego Cervera es un buen entrenador. Y hoy está en el Tenerife ganándolo todo en primera ref. Que bueno, luego tenemos a el que inspira la categoría de perdí hasta las ruedas de prensa, que lo vi en un tuit que en su momento me hizo gracia, Juanma Rodríguez. Te digo Ay. quién es porque ahora mismo incluso te digo que no lo estoy viendo. Juanma Rodríguez es... Exfutbolista Juanma- del Depor, ¿no? Creo que es el de los bracitos cruzados. No. Ese es Juanma segundo. Juanma Rodríguez es Juanma primero. Ah, Que era lateral derecho en su momento. De hecho, fue mi primer entrenador en el fútbol sala. Es el segundo abajo por la izquierda. ese es Sergi Barjuan. No, ese es No. Alberto Gallego. Vale, el de la izquierda de Alberto Gallego. El segundo empezando por la izquierda. Tienes razón. Al lado de Pavón. Al lado de Cierto. Pavón. Ese. ese de ahí. Ese es Juanma. Sí, perdía, yo creo que. Yo creo Es que al final hay algunos que pueden haber sido brillantes entrenadores. Perder, que llegan un momento perdía, pero que claro, le toca una circunstancia al pobre que Claro, es que. ¿qué va a Por hacer? cierto, Fer, me he dado cuenta de una cosa. Si puedes bajar un segundín, ¿vale? Baja un pelín. Vale, el último entrenador de todos es Pepe Rivera, que lo tienes que poner si no te importa, es muy buen recuerdo, ¿vale? Bueno, y todavía nos queda, yo creo que nos queda el mix, porque quedan por ahí algunas caras que me dan miedo de mirarlas. Vale, Tío, ahora ¿os viene... habéis dado cuenta una cosa para que veáis la deriva del Recre? Hemos ido poniendo entrenadores a lo largo de X temporadas, pero ¿os dais cuenta que durante unos años son muy pocos entrenadores y de pronto empieza a haber una cantidad de entrenadores que vas poniendo para que tú veas cómo le han ido las cosas al Recre, que ha ido Caras a de demonio. 2, 3 entrenadores por temporada? Sí, ya ves. Eso ha sido nuestro Es que gran fíjate premio. todo lo que queda ahí. Sí, Y ya. luego- Caminante blanco. Y cosas que nosotros, pues, como no estamos metidos dentro de la dirección deportiva, no sabemos, pero seguro que muchos de los entrenadores que nos trajimos eran el plan C. Es decir, que se estuvo durante meses negociando con otros entrenadores, no salieron y nos trajimos a este y, por supuesto, no funciona. Claro que Te puede ser. traes a otro y a otro y a otro. Luego viene uno que yo creo que va a ser elemento de confrontación. Es el último entrenador de todos y su nombre es Sergi Barjuan. Antes de colocarlo, Fer, vamos a ir. Yo, antes de ponerlo en debate y de sacar un tema y hablar todos de él, voy a preguntaros la categoría a cada uno. Sugri, categoría para Sergi Barjuan. Con Sergi Barjuan tengo. Mira, pues, lo mismo que contigo. A veces te mataría, pero te quiero con locura. Pues lo mismo es Sergi Barjuan. Tal cual. Lo adoraba, es decir, lo adoraba. Me ponía muy nervioso, pero luego veías al Recre jugar y dices, no le puedo decir nada. Y sobre todo cuando he visto al Recre jugar antes de Sergi y después de Sergi. Hay cosas del Recre de Sergi Barjuan que creo que son mecanismos de juego que el Recre ha seguido utilizando con jugadores diferentes, con entrenadores diferentes. Yo nunca había visto al Recre, por ponerte un ejemplo, salir desde atrás como salía Sergi Barjuan, lo que nos reíamos de, otro pasecito para atrás para el portero, otro pasecito más, Sí. de estar contigo en la grada y tal, pero sí es cierto que yo creo que no he disfrutado tanto. Marcelino y Sergi Barjuan son los dos entrenadores con los que yo más he disfrutado ver al Recre jugar. Vale, Fran, Y eso, ya. ¿en qué categoría lo ponías tú personalmente? Yo, son muy buenos recuerdos en cuanto al juego Ujú. durante un tiempo. Después se fue todo por la borda. Se digo Y yo. en cuanto a él como en el trato, no solamente con periodistas, sino en general, no me gustó nada. Gilipollas. Yo le dejaría ni fu ni fa, porque al fin y al caso no consiguió ni meterse en playoff.
La verdad es que le pasó factura ese final de temporada. Yo creo que para hacer un símil es lo que es el Luis Enrique a la selección, es Sergi Barjuan para nosotros. No llegamos a conseguir nunca nada, No, pero el juego, bueno, pues por yo no etapas lo veo muy bien. igual, ¿eh? Yo no lo veo igual lo de Luis Dale, Enrique Enrique. y lo de Sergi. ¿Tú dónde lo ponías? Yo, a ver, me acuerdo de él, pero lo ponía ni yo ni me acordaba. Y te voy a explicar por qué. La plantilla que tenía el Recre ese año era para lo que hizo Astanero, que era el primero. O sea, tú analizas la plantilla que tenía el Recre, tenía un plantillón. O sea, de haber ascendido era para eso, para ser campeón de invierno, para ser campeón, y fuimos campeones de invierno, y el equipo se desinfló. ¿Por qué? Porque lo que pasa con Sergi es que se cree que, o sea, Sergi es 100% Barça. Y tiene la mentalidad, que es verdad, en este caso, de Luis Enrique, tiene la mentalidad de Guardiola, de el fútbol antes que el resultado. Pero un entrenador de la Masía te puede salir Guardiola y te puede salir también Xavi. Sí. Ese fue el problema de Sergi, que en un año vimos a Guardiola y a Xavi. Yo ahí también, que creo que en esa temporada hay yo creo que hay mucha competencia en segunda división, y yo creo que una de las cosas que siempre tiene como asignatura pendiente el Recre, que cuando la aprueba el Recre asciende o tiene una buena temporada, que es el gol. Esa temporada nos quedamos al borde y nuestro máximo goleador es Linares con 10 goles. Vamos Una a temporada en la que el máximo goleador es Borja Viguera, no sé si con 27 o 25 goles. Ya. Es la diferencia. Vamos a Sí, intentar. pero aparte hay una cosa de Sergi que a mí no me gustó especialmente, y es que hay un momento en el que empieza a pegar bandazos, porque su filosofía era de toque, de fútbol ofensivo, ya lo sabemos. Hay un momento en el que de pronto como ve que no es capaz de dar con la tecla, pegó un volantazo a un equipo completamente defensivo, encerrado atrás, que ese equipo no estaba hecho para jugar de esa forma. Y se terminó de cargar el equipo. También yo creo que abusó del once inicial que él tenía. Había jugadores que directamente los quemó. Le faltó confianza en la segunda unidad o lo que fuera. Evidentemente, pues, había una diferencia de nivel. Pero el entrenador también tiene que gestionar los recursos, dosificar los esfuerzos. ¿Qué ocurre? Es que se desinfló porque estaban muertos. Sí. Ese Mira, año yo creo que acusamos mucho a Arana. Arana, que empezó como un tiro. Al hilo de lo que estábamos Linares, lo habéis dicho, Linares metió muchísimo gol en la primera vuelta y en la segunda desapareció. Sí. Mira, los máximos goleadores, por poner una referencia, de esa temporada: Borja Viguera con 25, Quique García, actual delantero del Español, con 23 en el Murcia, Estepovic con 23 en el Sporting, en el Estepovic en el Sporting, y luego Ayoce Pérez, hostia, con 16 goles en el Tenerife. Es que estamos hablando de unas temporadas que quizás nos acordamos de. Al final, nosotros tenemos la memoria del Recre, pero sí es cierto que segunda división, yo creo, vamos, yo estoy cansado de escuchar por ahí de que es una de las competiciones más difíciles, donde hay más rivalidad y donde cada partido es un mundo. Yo creo que no lo era cuando el Recre estaba en segunda hace tantísimos años y lo sigue siendo ahora. Hombre, te viene un Mirandés con toda la plantilla de ese tío y se queda un paso a ascender, ¿sabes? Claro. Bueno, vamos a pasar, chavales, porque de verdad ya vamos mega tarde. Frank, si te tienes que marchar, de verdad, hazlo sin ningún tipo de No te preocupes, he compromiso. hecho cambio, puedo terminar. Muchísimas No gracias, me voy a ir Frank. con una tier list a la mitad, no me voy a ir. Que no Yo me voy a de ir. verdad que te agradezco de corazón, y si en algún momento te tuvieras que ir, que no te sientas en el No compromiso. te preocupes. José Luis Oltra, el siguiente. Otro entrenador que da bastante que hablar. Último equipo que tuvo fue el Eldense en su descenso. Ahora mismo creo que forma parte del comité de árbitros de analizar las jugadas. Elige las imágenes con las que los árbitros, como digamos, entrenan las polémicas que hay en el VAR. Está él, Sandoval y Moriente. Primera fila, segundo por la cola. De la primera fila, segundo por la cola. Ese. Vale, llega en la temporada una de las más negras de la historia del Recre, el año incluso me acuerdo que teníamos una camiseta nueva para ese año, que era blanca, el año del Cangrejo Cabrera, el año de Manu Molina. Mira, yo te digo una cosa, a mí Oltra me gustaba, pero se perdió la paciencia muy rápido con él. No sé qué opinas, Frank, particularmente. No, yo creo que ahí no es una cuestión de Oltra, es una cuestión de que Comas deja de pagar los impagos. O sea, es que el bajón del equipo viene ahí y el equipo no levanta cabeza. Yo, si acaso, lo único que le puedo achacar a Oltra es que hay un momento en el que se convierte más en sindicalista que en entrenador. Sí. Es verdad que tú tienes que estar con tu plantilla y tratar de ser psicólogo para que den lo mejor de ti, pero a lo mejor le faltó esa parte de
yo estoy con vosotros, pero tengo que exigiros porque hay una responsabilidad, porque aunque el dueño no os pague, hay un club, hay una afición y tenemos que sacarlo. Hemos visto muchos ejemplos de equipos que las pasaban canutas y aún así sacaban el objetivo, el resultado, lo que fuera. Y yo creo que se equivocó, porque cuando el capitán del barco les está justificando, al futbolista no le puedes dar excusa. Al futbolista no le puedes justificar nada porque a la primera de cambio ya se mete en un estado mental en el que todo está justificado y tiene la razón de todo y no tiene por qué. Entonces, yo creo que le faltó darse cuenta de que, vale, por mucho que tú estés con los jugadores, porque a ti tampoco te están pagando, tú tienes que seguirle a tus jugadores porque hay mucho más detrás. Sí, y no puedo decir no me acordaba, porque cómo no me voy a acordar del año que se desciende a segunda vez, pero es que tampoco le puedo dar mucho más arriba y mucho más abajo tampoco, porque es que la culpa, si tienes un jefe como Pablo Coma, ¿de quién va a ser la culpa? No lo sé. Objetivamente hablando, si hablamos de logros personales, juegos, está en el Olimpo de entrenadores que han entrenado al Recre, porque volvemos a lo mismo. Luego en otros clubes ha tenido muy buen desempeño. Y yo creo que, como dice Fran, en otras circunstancias probablemente hubiera sido un entrenador para el recuerdo positivo del Recre. Y cuando lo ficha el Recre estaba cotizadísimo, ¿eh? Sí, venía de ascender con el Depor, creo que venía. No recuerdo, creo que sí, estaba muy cotizado. Yo sé que esa temporada creo que también le ofrece un contrato el Almería, si no recuerdo mal. Es decir, equipos top de la categoría le ofrecen contratos y él decide venir a Huelva, con lo cual yo creo que también la afición estaba encantadísima con él. Era una cosa, el nombre de Sergi, al ser un entrenador que venía del Barça B, vestía porque era Sergi Barjuan, pero lo que ilusionaba en la afición era la plantilla, los jugadores. Cuando llega Oltra, el principal reclamo no son los jugadores, es el entrenador, es Oltra, para que nos demos cuenta de que realmente ahí se hizo una apuesta muy fuerte por un entrenador que era una garantía o se entendía así. Lo que pasa es que la temporada fue un desastre. De Coma, pues hizo la suya, claro. Enrique, desempata tú. Ni me acordaba ni fu ni fa, buen recuerdo con Oltra. Yo ni me acordaba, me parece injusto porque por lo que estamos hablando no fue culpa suya, fue culpa de la situación institucional y muy buen recuerdo tampoco porque, bueno, joder, no. Que venía con ese cartel, yo lo dejaba ni fu ni fa. Vale, me parece correcto y aceptable. Y es lo que dice Sugri, buen recuerdo. Y Oltra, por la temporada en la que se coincidió, es difícil. Vale, luego estaría José Manuel Pavón, que es el último entrenador de la fila esa, Fer, de la única fila que tenemos ya. Y eso lo reconocen, ¿no? José Manuel Pavón, el último equipo fue el Club Atlético Paso, en Canarias, no les fue demasiado bien. A mí siempre me gustó Pavón, personalmente, como persona, un espectáculo. Una vez coincidí en su coche con él y un chico de la cantera, se llamaba Abdullah Si, que nos llevamos muy bien y yo creo que muy buena persona, un entrenador que también tuvo la mala suerte de estar con Comas, pero yo lo dejaba en ni fu ni fa, desgraciadamente, sí. Sugri, ¿tú personalmente qué opinas de Pavón? Pues mira, lo mismo, voy a decir lo mismo que con Carlos Ríos. Me parece que me dio muy buenas vibras, me transmitió ese amor por el club, esas ganas. Yo creo que en un momento en el que había pocas personas implicadas en el Recre, había que dar gracias de que llegara él y estuviera tan implicado y eso fuera su vida, porque yo creo que el Recre, cuando lo ha entrenado y cuando no lo ha entrenado, ha sido siempre su vida, pero no le puedo poner como digamos, quizá en muy buen recuerdo, porque al final yo creo que ocupa esa categoría de entrenadores que tampoco han tenido muchísimos partidos en el decano como para yo medirle algo más, ni tampoco era un entrenador que yo dije, perdía absolutamente todos los partidos. No se ganaban muchos partidos tampoco con Pavón, pero creo que en el momento en el que él llega, mejora la dinámica que llevaba el equipo, que tampoco era muy difícil mejorarla. Vale, también me comunican por línea interna que por temas de organización familiar tenemos que aligerar un poquito, así que José Manuel Pavón, que además yo me acuerdo de un partido que tuvo contra el Betis B, muy injusto, que marca Xavi Torres, nos ganan en el Colombino y yo creo que fue lo que le puso la puntilla. Para mí, fútbol fue injusto con él, la temporada no fue la mejor, no sé, Fran, ¿tú qué opinas? Si dejarlo ni fu ni fa es preceptivo. Yo es que recordando el Recre en el que a él le toca trabajar, su objetivo era salvar al equipo y lo salvó. Sí. Con unas herramientas de mierda, con un ambiente de mierda, con impagos también que había en esos momentos de sí, no, tal. A mí me cuesta no darle un buen recuerdo porque es que nos íbamos a tercera, ¿eh? Sí. Yo personalmente lo dejaba en buen recuerdo, sí. Yo también un muy buen recuerdo porque el muy buen recuerdo no tiene que ser un tío que hacienda, un tío que... No, tiene que ser un tío que además ha sido querido por la afición, ha unido a la afición. O sea,
Y el También es verdad que contexto, venía tío, con el que es que no cartel puedes, ese- no puedes comparar el contexto de un Quique Hernández que está en ni fu ni fa con el contexto de Pavón, ¿sabes? Claro, exactamente. Hay que darle a Pavón ese partido que tuvimos contra Granada B, que marcó Rubén Mesa, que nos lo cruzamos contra la Minera. Por El ejemplo. mítico gol de Rubén Mesa en el partido contra Granada B, en el que podíamos desaparecer. Pavón fue sustituido por el último entrenador de esa lista, que bueno, yo creo que directamente puede ir a perder hasta las ruedas de prensa. Ni me acordaba, Y ni me acordaba. es que ni me acordaba, es demasiado bueno para él, Frank. Es que. Ya, pero que encima- no me acordaba. Normal, el- normal. Si es que encima era, tú lo veías desde arriba de la grada y era Lord Farquaad de Shrek, un chiquitito pegando voces, todo enfadado todo el tiempo. Pues José era Domínguez. buenísimo, ¿eh? Era Sí, buenísimo. Era un espectáculo, pero claro, si eres la afición rival y te ríes, cuando es la tuya, Bueno. pues. Este ha No, sido en el rápido. En el Tottenham jugó bien, pero ya, que se queda ahí. Y el recuerdo, no ha vuelto a entrenar, por cierto, por lo que sea, no ha vuelto a entrenar. A mí me dijo Pavón, y me da igual decirlo aquí, fue una imposición. Le dijeron, esta persona tiene que venir a entrenar, y a Pavón le dijeron, tú te tienes que marchar. Y fue por lo que entrenó al Recre. Lo que no me puedo llegar a explicar es que empezara la siguiente temporada en segunda vez. Así que bueno, un perdía hasta las ruedas de prensa porque no se le puede poner en una categoría todavía más baja. No. Luego tendríamos a Alejandro Ceballos, que es el penúltimo entrenador de esa lista, que ahora mismo está en el Ayamonte, Alejandro Ceballos, pueblo natal de mi madre, por cierto. Alejandro Ceballos, que bueno, yo creo que un poco similar a lo de Pavón, pero en una categoría menor. Sí, para mí ni fu ni fa, o yo ni me acordaba incluso, porque al final Ceballos, dentro de cabe, sí es cierto que en el momento yo pienso en esos momentos del Recre y es un poco de aire fresco, pero la realidad es que si lo ponemos a compararlo con el resto, pues igual tiene más que perder que ganar. Es que dentro de ese perfil que yo creo que es parecido a Pavón y a Carlos Ríos, para mí Pavón y Carlos Ríos están un pasito por encima de él en ese aspecto. Entonces, si no hay ninguna réplica, yo creo que es un niño ni me acordaba. No sé si Fran tiene Sí, algo que hombre, decir. es que a él le afea un poco el querer agarrarse al puesto cuando Comas se iba, que lo renovó sabiendo que ya se iba, que lo hizo por joder, y entonces él pues no debió firmar esa renovación. Pero bueno, es que tampoco, deportivamente tampoco hizo nada. No fue sano para el club. Pues entonces ponlo en un y yo ni me acordaba, que también para rellenar un poco. No, pero ese no se ese lo de dejo. dónde Estamos está, viendo a José. y bájalo incluso, pero tiene que jugar el penúltimo. El penúltimo. Ahí. Ahí. Muy bien. Vale, el siguiente es Javi Casquero, otro que vaya desastre de entrenador, de verdad. Sí, yo no, me hasta la acuerdo. rueda de prensa. Sí. Se perdía hasta la rueda de prensa. Además Sí, era un tío... con lo esto, como tenemos que acelerar, vamos a Casquero y el siguiente los puedes poner todos los dos abajo del todo. Sí, además completamente de acuerdo, Fran, completamente de acuerdo. Vinieron los dos a la vez. Albertito tenía... Albertito era... El último de la lista, Fer, y el siguiente que tienes que poner también en perdida las ruedas de prensa es Ángel López, que es ese también, el último ahora. Ahí hizo Alberto, Ángel López, Albertito estaba diciendo yo. Ángel López, el entrenador que no era entrenador, o el entrenador que acababa de titular, en fin. Me acuerdo que jugaba en medio con Jack Traoré y Rafa de Vicente en un 4-2-4. En fin, no sé ni cómo no se descendió, la verdad. No merece ni que hablemos más. Dale No. Perfecto. César Negredo, otro que tal baila. Es el segundo por la cola. César Negredo, otro entrenador, otro desastre. Sí. Yo lo dejaría y yo ni me acordaba. Porque lo que hereda de los otros dos y tiene que mantener la categoría es la previa antes de que llegue el Juanma López y todo eso, que venía un poquito por delante. Bueno. El equipo daba para lo que daba, que teníamos un equipo de mentiras. ¿Os acordáis de Boris Garros? El delantero que iba a ser tal, es que después tú ves el equipo y agüita el equipo que tenía. No, el Recre no tenía un delantero como Boris Garros hasta que tuvo a Chendo. En cuanto a pelea, bregaje y tal. Sin ser Boris Garros tampoco nada del otro mundo, que no te estoy comprando que sea la estrella que decían. Pero yo considero que un delantero que te ofrece eso está muy bien si te lo ofrece aparte de meterte goles. Si no te mete un gol, todo te lo mete de penalti. Pues es que a mí me molestaba mucho que jugara por delante de este. Como Gorka Santamaría era buenísimo. Gorka Santamaría era más delantero que ese, dormido. Sí. Por eso Ángel López ponía el 4-2-4, para que jugaran los dos. Si me acuerdo que en una banda jugaba José Carlos Lazo y en la otra jugaba Santi Luque. Así es que eso era muy Santi Luque. Bueno, en fin, vamos a pasar al siguiente, que es José María Salmerón. Yo creo que las dos primeras categorías... Sí, muy buen recuerdo. Muy buen recuerdo, no puede estar a la altura de los otros dos.
No he ponido el nombre a mi hijo por culpa del Fuenlabrada, si no se lo pondría. Claro. ¿sabes? Ya. Pero es que. Claro, no. Es De así. Fuenlabrada y de Paris Hadot, Claro. El calvo, la madre que lo parió. efectivamente. El golazo que nos marcó. Injusto para Salmerón que no vayamos a tener mucho más tiempo para hablar de él. Actual entrenador atlético sanluqueño. En fin, un entrenador de 3-5-2, 5-3-2, como tú lo quieras ver. En el Recre lo hizo muy bien, pero le faltó la guinda. Muy buen recuerdo, yo creo que poco discutible. Luego viene uno que también va a traer un pelín de cola, que es el segundo por la cola, Monteagudo, Alberto Monteagudo. No sé qué opina. Empezado con Fran. Yo no sé por qué va a traer cola, pero ya está en la rueda de prensa. Buen tío, pero es que el resultado fue el que fue. El que fue. Sí. Como ¿Alguna si lo, objeción? si lo quisiéramos de psicólogo para el equipo, de puta madre, pero como entrenador, al final, Exactamente. que no. Y mira que venía de buenas temporadas en el Cartagena y demás. Además, Y el ese que año viene estuvimos a punto detrás, de descender también, el que lo que pasa viene que, detrás, madre mía, el que viene detrás. gracias a Dios, a un chino le dio por como murciélago, si no hubiéramos bajado ese año. Sí. Pero escúchame, que hubiéramos bajado con el que nos sentenció la temporada siguiente. Sí. Que a Alberto Monteagudo se lo cargan y el que se come lo del COVID realmente es Claudio Barragán, Barragán. que es el que viene ahora. A mí todavía me tienen que explicar Grande qué viejo. cojones vieron, perdón por la expresión, para renovarlo. Estos tweets. Nada. Es que el doble descenso para mí está ahí. Sí. El doble descenso está en la renovación de Barragán. Ese, nada, fuera, abajo. Fran, yo no sé si tú conoces un programa que se llama Offsiders, que hacen un par de futbolistas. Sí, claro. Pues en Offsiders muchas personas hablan muy bien de Claudio Barragán. Es una cosa que yo no me Bueno, explico. Yo cuando estupendo. Bueno, hay grandes entrenadores en escalafones inferiores que luego llegan a clubes profesionales y no dan la talla. Y yo creo que eso también. O quizás que son más de otro perfil de club. Claudio Barragán, si no recuerdo mal, entrenó también al Cádiz, ¿no? O entrenó una serie de equipos de buen nivel dentro de lo que cabe. Pero yo creo que todos no los fue brillante profesionales, ninguno. todos los profesionales a lo largo de los años, tú vas viendo por los equipos que han pasado y vas encontrarte con gente que hable muy bien y muy mal. Claro. Cada uno tiene su historia en un club. Barragán será estupendo, habrá hecho cosas, pues en el Cádiz, por ejemplo, ascendió y tal, pero en el Pero Recre, a nosotros nos descendió 2 veces. Así que. aquí yo creo que llegó ya con el Ni el bueno tan arroz bueno ni el malo pasado. tan malo. ¿Sabes? Siempre depende mucho de la situación del club en ese momento. Son muchos factores, ¿sabes? Que al final los entrenadores ninguno quiere hacerlo mal. Y tenemos el ejemplo en el antepenúltimo que tenemos por ahí, Gallego, un tío que nos asciende, pero que lo odiaba absolutamente todo el mundo en el equipo. Pues bueno, Claudio Barragán, que ahora entrena en el todopoderoso, el Dense B. Está Claudio Barragán, que desde luego su carrera ha ido en declive. El siguiente es el entrenador del Bollullo, Antonio Calle, que lo tienes ahí, Fer, en tu cursor. Para mí, Perdido. bueno, es que también, es que esta temporada es demasiado negativa. Es demasiado negativa. Ni como futbolista ni como entrenador me convenció mucho. Por los ni fu ni fa, tío. Es que tampoco es culpable de la situación entera, tío. Es que Alberto Quiles en un programa que también me comí entero, Fran. Yo creo que si tú le preguntas a Alberto Quiles, él te va a decir que por lo menos en buen recuerdo, pero desde luego la temporada en la que está enmarcado es muy difícil deshacerse de ese sentimiento de la mierda de año que tuvimos. Sí. Calle intentó Horrible. jugar al fútbol al menos. Sí. ¿Sabes lo que quiero Sí, decir? sí. Veníamos de un encefalograma plano total. Lo intentó, lo que pasa es que se lo Claro, comieron los ya resultados. estaba. Y una cosa, otra mala decisión fue cargarte a Calle para meter a Pouso. Sí, que es el Ese que fue- viene ahora. Mira que ahora a Pouso le está yendo abajo. bien. Pouso Que abajo. ahora a Pouso, aquí Pouso dio sensación de señor jubílese, con todo el respeto, pero no estaba ya para nada. Y de pronto Claro. ahora está teniendo muy buenos resultados, tío. Sí. Nada, pero tremendo. porque nos comemos siempre las malas rachas de los profesionales del fútbol, nos las comemos en el decano siempre, me cago en la mano. Que Sí. agradable el hombre, tal, pero Pero no, yo me acuerdo de un comentario en una rueda de prensa, yo no me marcho porque yo tengo un contrato, no sé qué, pero si no me iría. Es como, para eso ni estés. es entendible, pero no lo digas. Claro, ni estés. Para mí Gallego, ni fu ni fa. Alberto Muy Gallego, buen recuerdo. actual entrenador, actual asistente técnico del Cagliari de la Serie A, ¿eh? Ojo, con Alberto Gallego, que al final acaba haciendo carrera buena. Os digo una cosa, Dime. nombre para mi hijo. No, porque ese año en la plantilla echó pestes de Alberto Gallego. De hecho, me acuerdo, Frank, que tú también destapaste. Me da igual lo que dijera la plantilla. ¿Subimos o no subimos? Aquí me gustaría escucharte. Subimos porque jugábamos, al contrario que esta temporada, que hay buenos equipos o equipos de nuestro mismo nivel de la categoría, ese año los equipos contra los que jugaban el Recre, sin desmerecerlo, por supuesto, el nivel era bastante bajo. Y se puede ver que había partidos que ganábamos con 2-3 goles de diferencia porque chutábamos 3 veces en el estábamos jugando contra la peor categoría que hemos jugado en la historia, seguramente. Pero yo qué sé. Pero es que
Muy pero buen es lo que recuerdo, venga. digo, que al final tú puedes coincidir, igual que ha habido años en primera ref, que ha habido, pasó la cosa súper competida y otros años que ha estado más bajita. Yo creo que ese año el Recre no es como este año que supuestamente sí tenemos que ganarlo todo y luego a la hora de los partidos ves equipos muy bien trabajados, que te van, que no sé qué. Yo No, creo a ver, que el partido más disputado que tienes contra Lutrera que en la jornada 1. se pone el Prieto y lo asciende también el Recre ese año, es verdad, pero que yo qué sé. Por lo Yo- menos muy buen yo- recuerdo, ni fu buen ni fa recuerdo. tampoco. Yo voy a decir que dejando a un lado el apartado personal, Sí. sería para mí, como mucho, muy buen recuerdo, porque no puedo comparar un ascenso de tercera a segunda red con ascensos a segunda y a primera división, pero futbolísticamente hablando, con una plantilla que esa sí que estaba hecha para pasearse en tercera división, en el grupo décimo, el fútbol fue para mí muy rácano, muy... Joder, yo recuerdo partidos, el campo del Antoniano, si no recuerdo mal, yo qué Horrible, sé. sí, A mí horrible. me parece que el tostón que nos comimos ese año y Mm. aparte todo lo que hubo extradeportivo, que también no mete, yo no pasaría del ni fu ni fa, pero si no metiera lo personal, no pasaría tampoco del muy buen recuerdo, porque el logro no es para meterlo con los otros dos que están Yo arriba. lo ponía en buen recuerdo, Fer, porque sí que es cierto que es un ascenso como primero. En fin, cumplió Sí. cumplió con su trabajo. Sí, y con su cumplió, ¿eh? cometido. Efectivamente. Así que yo creo que mínimo es un buen recuerdo. Y nada, pero obviamente. Los dos que quedan, en mi opinión, Hay que decir una cosa, perdona, Sugri. El año, y ya pasamos al siguiente, es muy definitorio que tu máximo goleador sea Juanjo Mateo, que es lateral derecho. por O sea, que supuesto. yo creo que Sí, sí, se no, deja total. a las claras que al fútbol se jugó poquito. A Abel ver, Gómez. ni fu ni fa. Para mí, Abel Gómez y Íñigo Vélez son la misma persona, con distinto pelo, con distintas skins, las mismas ideas, probablemente el mismo sueldo. Para mí, los dos deberían ir a partir hasta las ruedas de prensa. Es que lo siento. Yo ahí Hostia, Coño, soy muy tampoco, injusto, vamos a ver, pero por mucho que ese hombre nos hiciera ascender. yo soy lo hater siento número con uno mi también de Abel, pero tío, tampoco voy a decir que perdí esta rueda de prensa, bro. Yo voy a decir una cosa. Si yo acepto que Alberto Gallego esté en muy buen recuerdo porque consiguió el objetivo, Abel Gómez no puede estar por debajo. claro. Ya, eso sí es cierto, Juan. Porque al Claro. final, Porque tampoco creo yo que el Recre jugara con Abel Gómez peor que con Alberto Gallego en una categoría y dos por encima. Y te No, deja en primera obviamente. federación al borde del playoff. Nunca sabemos qué hubiera pasado con Alberto Gallego si hubiera seguido en segunda ref. Te corrijo, No lo Enrique. sabemos, pero Nunca Alberto, sabríamos qué es hubiera que no pasado. podemos hablar de lo que no pasó. Claro. Pero para mí el debate se centraría más en, sobre todo teniendo en cuenta la primera temporada en primera ref después del ascenso con De La Rosa y tal, si hubiera habido VAR en primera ref, pero claro. ya, estamos hablando del partido que nunca se jugó. Claro, y Pero si mi si- abuela tuviera bicicleta, si es que Sí, es lo de Claro, siempre, pero claro. es que estamos hablando de que Abel la segunda vuelta casi desciende. Si hubiéramos valorado a partir de la jornada 19, ese año con De La Rosa casi bajamos. Quedó del 16º, 17º. No hay por dónde cogerlo. Yo creo Perdimos que casa con el Linares, en San Lucas. Perdimos una cantidad de partidos con ponemos lo equipos mismo. Es que, desahuciados ya. quiero decir, le estamos valorando un ascenso como si igual que a Gallego hubiéramos ascendido Sí, primero, con punto de diferencia. Oye, que ascendimos porque pusieron una norma nueva que era que pasaba si empatabas. Es decir, el Recre no ganó, creo que el último partido fue el que ganamos con gol de... Sí, no, o sea, el ascenso más rácano que existe, sí. Es que, entonces, yo ahí quizás, pues obviamente no se le puede poner ahí yo entiendo Os digo que me una pasa cosa, un poco, junto con Pablo Alfaro, pero... Te pongo a ver en ni fu ni fa, y para pagar esto bajamos también a Gallegos, para Sí, que tal Fran cual, esté lo contento. estaba pensando. Los dos abajo. No, yo, venga, eso lo acepto. Es que si no me levanto y me voy. Porque es que, Sí. vale, sería primero, pero es que en una categoría con el Tomares y el Conil, tío. Es que es eso, Sí. es eso. Con el Tomares y el Conil, con el Castilleja. Y con que ahora los mismo está Barras. nuestro filial allí también, Por casi. favor, casi Sin lo primero. desmerecerle nada a los chicos, porque luego te vienen al colombino y muchas veces le echan más ganas que tus propios jugadores. Sí. Bueno, todo Pero- lo que tú quieras. La realidad es la realidad. Es que, Pero es que es como lo de ahora, en esta temporada, lo de compararte constantemente con los demás, que no te puedes comparar con los demás. Claro. No, bueno, y que la gente compara con los demás hablando solo el nombre. Yo, muchos compañeros que hablan de otros equipos, me gustaría preguntarles si conocen al menos un jugador de esos equipos. Porque yo creo que hay muchos que hablan de los equipos sin conocer las plantillas, sin haberse visto un solo partido. A ver, que tampoco es que estemos jugando en la categoría que yo jugaba con el Atlético Colón. Ya, Que hay fútbol, hay profesionales. sí. Pero bueno, al final yo me quedo también con la imagen del Recre y ese Recre era un tostón de Abel Gómez, Sí, de sí. verdad. Yo estaba ya hasta los cojones de... Íñigo, me acuerdo de él, pero ni me acordaba. Íñigo Vélez, que en el Fútbol Manager me lo fiché de delantero para el Recre y me hizo ascender y yo me esperaba que cuando llegó iba a ser algo
positivo, pero es que es la misma persona. Es que no hubo un cambio de juego, ni de sistema, ni de... Hubo los dos primeros partidos, yo creí que realmente le daba un giro al equipo. Yo Los también. dos primeros. Y después... Es que fueron Ibiza y Atlético de Madrid B. Efecto placebo. Fin. Y Pues después acabó Íñigo Vélez. fuimos al Alcorcón. Yo no sé qué pasó en Alcorcón, ese partido se perdió y a partir de ahí... Se acabó. Pasó Porque- sobre todo el delantero que tenía el Alcorcón, que nos hizo un 8. Yo creo que ahí la confianza hizo el Vladis ese. Pues sí, nos puede hizo- ser, pero tío... Así que yo En creo que fin. en ello ni me acordaba, pero vamos, que si lo ponemos en pérdida hasta la rueda de prensa, tampoco pasa Tampoco pasa nada. Y yo creo O que sea se queda una buena categoría de nombre para mi hijo, que yo creo que quitando los que Lucas hemos Marcelino. mencionado antes de Eusebio Ríos, Joaquín Caparrós y tal, yo creo que no se le puede poner un pero. Sí. Yo ahí colocaría a Eusebio Ríos y Joaquín Caparrós. Sí. Es que Esos se tienen que quedar ahí en el Sí, Olimpo. pero Joaquín es para mí lo más grande. Ujú. En El ese hijo de aspecto. Jesús Eduardo se va a llamar Lucas Marcelino. Sí, no. Y el mío, Lucas Marcelino Martos. Vale, chicos, ya hemos acabado. También hay que decir que el que trajo a Íñigo Vélez, en fin, o sea, tampoco Sí, se sí. podía esperar mucho más de lo que aconteció, que fue obviamente pues bajar. Así que nada, chicos, esto es lo que se nos ha quedado. Ya se nos ha hecho obviamente más que tarde, llevamos 1 hora tarde. Así que vamos a tener que ir despidiendo. Espero que los que habéis hecho la tier lo hayáis disfrutado, los que lo vean ahora o más tarde lo disfruten mucho. Yo personalmente me lo he pasado genial. Y nada, a ver si ganamos este domingo. Fran, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieres decir algo para cerrar? Nada, hombre, que si llegamos a durar 15 minutos más me pongo una cerveza. Yo voy a poner ya ahora. Así que es lo Nada, que. bien, es me lo lo he que pasado deberíamos bien, hacer. me lo he pasado bien. Muchísimas gracias por estar, Fran. Yo sé que era un esfuerzo que has hecho y de verdad que te lo agradezco con la mano en el corazón. Grande, Enrique. Enrique, ¿te la has pasado bien, tío, haciendo la tier list? Sí, está muy bien, está bien. Espero que veas el partido este domingo. ¿Eh? Espero que este domingo veas el partido, perro. Hombre, cabrón, además voy a la grada. Eso espero. Hacer Voy a ruido y la gritar ahí. Sugri, vas a estar este domingo en el partido, ¿no? Sí, este domingo estamos allí y con muchas ganas de ver a los chicos, con cuidadito con los rivales, que el rival es fuerte y que si nos gana nos empata a puntos, que está la cosa muy apretadita y el domingo a darlo todo. A las Y he de 12 de decir yo que Colombia, viene con familia. que viene con 1000 maestros de Jerez, ¿sabes? Que es que no. Y he de decir, antes de yo despedirme y darle las gracias a Fer por trabajazo que ha hecho y porque está también ahora metiéndome caña para que acabe ya, Sugri se había preparado un montón de datos históricos del Jerez que se quedan en el tintero, que espero que los sueltes en el partido, porque ya que En has el hecho trabajo. partido, estarse atentos, que no veas, que tengo cositas. Así que nada, yo a nivel personal, chicos, me despido ya. Muchas gracias, Fer, muchas gracias, Fran, Sugri, Enrique, por haber estado aquí. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. El domingo ganamos, hay que estar ahí todos a una, que es lo que ahora mismo requiere la situación. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí, chicos. Que vaya todo muy bien y nos vemos. Como diría el grande de Telly, sed buenos o pasan cosas malas. Venga, chicos, nos vemos. Chao, 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 chao.